Gracias por acompañarnos. Estamos en la televisión de las Islas Canarias. Justo acaba de terminar Selene Melián con la actualidad deportiva y aquí me tienen junto a David Cuesta y a Óscar Martín en una semana en la que arrancamos nuevos programas en este canal. Fíjense, arrancamos ayer el programa de deportes presentado por Iván Bonales y todo el equipo de Radio Marca. Diariamente se sientan en la mesa de la actualidad deportiva de Mírame Sport, Selene Melián, Joel Rodríguez, Tommy Rodríguez, pero también arrancaba la semana pasada temporada en esta casa nuestro compañero Miguel Ángel González con De Cerca y nuestra queridísima Lidia Arias con el programa Canarias 8. No podemos decir que estemos al completo porque, créanme, esta va a ser la temporada de la reconstrucción también, o la... David, la palabra casi no me sale, pero es la actualización de Mírame Televisión. Esta es una temporada importante para esta televisión porque en este año nuestro canal cumple la mayoría de edad, 18 años, y cuando uno cumple 18 años pues ya puede ir a votar, tiene responsabilidades, se puede sacar el carnet y tantas cosas. Así que nosotros que hemos tenido, pues hemos cometido los errores de la juventud y de la rebeldía que van en los años más difíciles de una televisión que además es independiente, cercana a la sociedad y comprometida, que es lo más importante, pues llega el momento de comprometernos aún más, insisto, en un año muy importante. Gracias de corazón por estar con nosotros y por la confianza durante todo este tiempo. Ya han visto estos dos, estos dos sinvergüenzas, porque se adelantaron. Se adelantaron desde finales del mes de julio y empezaron a hacer tertulias, plan experimento, como quien no quiere la cosa. Y ahora cogí a David Cuesta por banda, eso sí, con el apoyo de mi querido Óscar Martín, y le hemos dicho: David, semanalmente los lunes y jueves la entrevista con Canarias al Día. Los martes me toca a mí, aquí plan chiringuito, bueno, no chiringuito, porque al final los chiringuitos sirven para lo que sirven, ¿no? Pero como si fuera un cortijo, permítanme ser el dueño del cortijo durante un rato, cada semana. Pero ellos van a estar, David Cuesta, Óscar Martín, con otras firmas del periodismo canario, compañeros que se van a sumar a nosotros cada semana, cada martes y cada jueves, compañeros que trabajan en la radio, en periódicos, en digitales, también en la televisión, y que van a aportar su granito de arena, su análisis, su visión de lo que está ocurriendo en Canarias. Así que les invito a que cada semana nos sigan en Canarias al Día, la tertulia, y a mí se me ha ocurrido llamarle, si me lo permiten, David y Óscar, a la cita que ellos tienen cada jueves a las 9 de la noche, Canarias al Día, el repaso. Y ahí usted va a tener la oportunidad de que, bueno, mis compañeros repasen con usted la actualidad y que algunas y algunos alcancen un buen repaso si es necesario. Señores, arrancamos, David, Óscar, con un pufo de 4 millones de euros. ¿Les parece? Sí. El caso Mascarillas. El pufo de las mascarillas y los WhatsApp de una estafa de más de 4 millones. Salen a la luz los mensajes que ponen al director del Servicio Canario de Salud contra las cuerdas. Hay que resolverlo rápido. La interventora dice que hay que pedir el reintegro ya. Samuel, estamos muy preocupados y tenemos que tomar una drástica decisión si no se arregla esto ya. Mañana creo que van a la Guardia Civil. La cosa está fea. Un pufo de 4 millones de euros. Se puede decir más alto, se puede decir hasta gritando, pero desde luego es un pufo, una estafa millonaria.
hemos visto unos WhatsApp. Esto me recuerda que tenemos una plataforma, un vehículo, para que ustedes expresen su opinión durante este tiempo de televisión. Así que les invitamos a escribir sus comentarios y compartirlos abiertamente. Los vamos a ir leyendo, o ustedes los van a poder leer a través de la pantalla, en la parte inferior de la pantalla. David, Óscar, ya sabemos algo más que esos WhatsApp que se intercambiaron unos y otros con respecto a esos 4 millones de euros de las mascarillas. Sí, bueno, un asunto que judicialmente está cogiendo carrerilla en los juzgados, en ese juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, con el juez Francisco Javier García, que es quien instruye esta causa tan importante, para mí una de las causas sin duda más importantes y a nivel autonómico la más destacada, porque golpea de lleno al gobierno de Canarias, golpea de lleno a la gestión indirectamente a Ángel Víctor Torres y directamente a la gestión de la Consejería de Sanidad, fundamental, una de las consejerías sin duda más importantes del gobierno de Canarias, y en una legislatura como esta marcada por la pandemia, sin duda la principal consejería del gobierno de Canarias. Recuerden que de ahí salió expulsada por el Partido Socialista Teresa Cruz, fue apartada porque no la consideraron la persona adecuada para gestionar una época como la pandemia, ¿no? A partir de ahí es cuando vuelve Conrado Domínguez a la dirección, en este caso del Servicio Canario de Salud. Hay varios cambios en la consejería que finalmente acaba ocupando un viejo socialista, Blas Trujillo. Está ya el caso mascarillas, ese pufo de 4 millones de euros, ese dinero que se paga a una empresa RR7 de Las Palmas de Gran Canaria, una empresa que se dedicaba al sector del automóvil y que no entrega nunca las mascarillas, o no entrega por lo menos las mascarillas adecuadas para que esas mascarillas llegasen a los hospitales. Entrega, como saben, una partida que se acaba parando en aduanas porque se considera que están falsificadas y no pertenecen a la marca a la que se habían comprado a 4 euros esas mascarillas, la marca 3M. A pesar de todo, en esa situación tan complicada, después de ese primer contrato fallido, de nuevo el Servicio Canario de Salud vuelve a contratarle a la misma empresa otra partida de mascarillas. Estábamos hablando de más de 1 millón de mascarillas y de nuevo vuelve a ser estafado por la misma empresa. Y va a decir presuntamente, yo creo que no cabe duda, veremos si en los juzgados se decide si esto es una estafa, una malversación o lo que sea, pero sí que lo que no cabe duda es que ha habido una estafa a los ciudadanos de Canarias, porque de las arcas públicas han salido 4 millones por unas mascarillas que nunca han llegado. Esos WhatsApp que hemos visto lo que evidencian es la relación directa, personal, estrecha entre Conrado Domínguez y el intermediario de todo esto, uno de los comisionistas, Samuel Machín. Vamos, por favor, voy a pedir de nuevo, no es lo habitual, pero lo voy a pedir, el cebo, porque es importante que vean esos WhatsApps. Y quiero también, Óscar, refrescar la memoria a nuestros espectadores. David ha dicho, por supuestamente no saber gestionar la pandemia, se cargan a la consejera en aquel momento, que era Teresa Cruz Oval. Teresa Cruz del PSOE Oval. tinerfeño, sí. Bien, se cargan a Teresa, pero no aparece Blas Trujillo, a quien colocan provisionalmente es a Julio Pérez, consejero de Sanidad, y Antonio Olivera, el actual viceconsejero de Torres, como director del Servicio Canario de Salud. Bien, por tanto, recuerden, Antonio Olivera era el director del Servicio Canario de Salud en aquel momento de pandemia, y el consejero de Sanidad en aquel momento de traspaso era nada más y nada menos que Julio Pérez, un jurista, un hombre que lo de las estafas, los contratos y todas estas rarezas deben de sonarle, y mucho por las cuestiones que ha llevado. Fue el secretario de Estado de Justicia. Bien. Ya con este panorama, vamos nuevamente con ese cebo que le decimos en televisión. Vamos a verlo. El pufo de las mascarillas y los WhatsApp de una estafa de más de 4 millones. Salen a la luz los mensajes que ponen al director del Servicio Canario de Salud contra las cuerdas. Hay que resolverlo rápido. La interventora dice que hay que pedir el reintegro ya. Samuel, estamos muy preocupados y tenemos que tomar una drástica decisión si no se arregla esto ya. Mañana creo que van a la Guardia Civil. La cosa está fea. Fea no, feísima, chunga, más fea que la parte de atrás de una nevera. Con eso se los digo todo. David, llega el momento de la denuncia. ¿Quién denuncia a quién?
Esto lo denuncia un empresario de Las Palmas de Gran Canaria, que también, en este caso sí que pertenece al sector sanitario. Denuncia no solo sino varios contratos del Gobierno de Canarias. Recuerden que ha habido más contratos en los que, bueno, pues no se han conseguido las mascarillas por las que se había pagado, han llegado defectuosas o no se pudieron nunca utilizar en los hospitales por diferentes motivos, ¿no? Y a raíz de esa denuncia es el fiscal Javier Ródenas, el fiscal anticorrupción, quien toma las riendas de este caso y después de una sesuda investigación, recordemos todos, gracias, que nos hemos enterado pues prácticamente al detalle, gracias al trabajo magnífico de los compañeros de Canarias 7, en las páginas del diario de Gran Canaria hemos podido leer con detalle toda esta investigación. Javier Ródenas interpone una querella durísima contra el director del Servicio Canario de Salud, contra Conrado Domínguez y contra otra serie de personas, entre ellos el administrador de la empresa RR7, Raico González, y también contra Ana María Pérez, que era la directora de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Aquí hay una parte muy importante. Tú nombrabas a Julio Pérez, Antonio Olivera, ellos son los que comenzaron a tramitar este contrato. Tú lo has dicho, oye, Julio Pérez tiene que saber de esto, pero también es verdad que aquí hay un punto de inflexión que es clave y que es donde se centran las preguntas del juez, las preguntas del fiscal, y no es en ese primer contrato fallido, que ya de por sí hay cosas raras, como por ejemplo, oye, si a ti te estafan, que puede pasar que al Gobierno de Canarias le estafen, igual que nos estafan a nosotros, nos intentan estafar casi a diario. Si te estafan, tendrías que haber acudido a la Fiscalía Anticorrupción, tendrías que haber tomado otro tipo de medidas. Es verdad que el Gobierno de Canarias abre un expediente para intentar recuperar el dinero, pero para el fiscal esto no es suficiente. Sin embargo, lo grave de todo esto no es ese primer engaño, es el segundo engaño, porque una vez que ya te han engañado, lo que no entiende el fiscal, lo que no entiende el juez instructor y lo que no entiende, yo creo que cualquier persona con sentido común, es por qué le vuelves a contratar a la misma empresa que te ha estafado otra partida de más de 1 millón de mascarillas. O sea, y ahí le cogieron gustillo a la estafa. Claro, ahí es donde surgen esos WhatsApp, en ese contexto donde están esos WhatsApp, cuando ya les vuelven a engañar por segunda vez y Conrado Domínguez se pone nervioso porque la interventora está apretando, porque los funcionarios están apretando, porque sabe que hay una investigación, porque sabe que la Guardia Civil ya está metiendo las manos en el asunto y se demuestra ese trámite directo, ¿no? Esa relación directa entre Conrado y Samuel Machín, insisto, uno de los intermediarios, ojo, que no está siendo investigado, fue a declarar el pasado viernes como testigo en la causa. Óscar, si tú has oído lo mismo que yo, el gobierno empieza a mover la cosa, dice David, empieza a mover la cosa en base a que intervención y el entorno empieza a ver que, oye, que aquí las mascarillas no llegan o están mal. Esto es una estafa. Sí, porque pero no lo ponen en conocimiento de la justicia. ¿No sería lo lógico? Sí. A mí me estafan. No es dinero de un particular, es el gobierno, el dinero de los canarios. ¿Por qué tardan en actuar? No, a mí lo que me llama poderosamente la atención, evidentemente, cuando ya hay funcionarios de carrera, es decir, técnicos que efectivamente empiezan a poner reparos, que son los que saben, los profesionales, evidentemente, en este caso de la consejería, ¿no? Y luego lo que me llama la atención es que la sociedad canaria, la población de Canarias, se entera efectivamente de que están siendo estafados, porque los estafados somos nosotros, los ciudadanos, y nos enteramos que nos han estafado porque lo publica, lo destapa, independientemente, ya saben, esa denuncia que presenta un empresario, un particular de Las Palmas de Gran Canaria, pero cuando ya trasciende públicamente, porque lo destapa el rotativo Canarias 7, sus periodistas, es cuando sale públicamente, comienza a sentirse presionado el consejero y el director del Servicio Canario de Salud y también el máximo responsable del gobierno, Víctor Torres, y ellos es cuando denuncian públicamente que están siendo estafados y cuando anuncian públicamente que acuden a los tribunales porque se sienten estafados. Y a partir de ahí pues hay una serie de episodios durante todo este tiempo, durante todo este recorrido, hasta la novedad que ocurrió, insisto, el otro día, que me imagino que contaremos ahora, que evidentemente hay muchas sombras en el camino que a un ciudadano de a pie le llama poderosamente la atención. Sombras, para eso hay una investigación y un juicio. Sí, una instrucción. Una instrucción, mejor dicho. Y David, ¿en qué punto estamos? Bueno, pues estamos en el punto de que esto ha cogido carrería y ya se han tomado declaraciones a los 3 investigados de entrada en esta causa y también a algunos testigos. El día clave fue el pasado jueves, todas las miradas estaban puestas en ese juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, porque ahí acudía Conrado Domínguez. Fue un interrogatorio petit comité que se llama, a mí me llamó un poco la atención. No suelen ser así, los interrogatorios suelen ser en sala, pero a veces cuando son temas muy técnicos sí que se forman como una mesa más, que esto es más habitual en el ámbito civil que en el penal. Lo digo porque vamos a ver las imágenes de esa declaración de Conrado Domínguez, porque gracias a Canarias 7 hemos podido ver esos vídeos. Hemos seleccionado varios extractos, Manolo, 4, que para mí son fundamentales un poco para seguir el relato y sobre todo las preguntas, cómo iban orientadas a Conrado Domínguez,
que yo creo que es lo más importante, tanto del fiscal como del juez, ¿no? Y yo creo que la primera cuestión que vamos a escuchar y en la que le insiste mucho a Conrado Domínguez es si él tenía relación directa con la empresa, con ese administrador de la empresa, que es Raico González, y esto lo niega. Conrado Domínguez dice que él lo hacía todo a través de Samuel, que él conoció a Samuel porque una persona muy amiga de Samuel, que se llama Osvaldo Lastras, había jugado al balonmano con Conrado Domínguez en su juventud, y Osvaldo un día le llama y le dice: oye, que conozco una persona que puede traer mascarillas, y le pone en contacto con Samuel Machín, el comisionista, el intermediario de este asunto. Pero, insisto, sobre esto le preguntaron y mucho a Conrado Domínguez en el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Y antes de eso, ¿había tenido contacto con el titular de esa empresa? No, en ningún caso yo tuve contacto con el titular de esa empresa, lo tuve con Samuel, que era quien se presentó como que iba a ser la persona que gestionaba esa posibilidad de conseguir las mascarillas. ¿Nunca entonces habló con el titular de la empresa? No tengo conciencia de haber hablado nunca con él. Y la primera vez que lo vi fue en el vídeo de las declaraciones. Y es verdad que en algunos momentos intentaron que tuviéramos algún tipo de reunión, pero yo no... ¿No tuvieron una conversación a tres ni...? No, nunca. Yo no tengo conciencia de eso. ¿Y las condiciones de la contratación, quién se las facilitó entonces? Entiendo que Samuel. Sí. Era un pago por anticipado del 100%, que además la propia ley lo permitía, y posteriormente pues nos comunicaron que el precio al que se podían era a 4 euros, y así se trasladó a la Dirección General de Recursos Económicos. O sea, una empresa que es especializada en el mundo del motor, a través de un intermediario se pone en contacto con el director del Servicio Canario de Salud, le ofrece un contrato millonario de 4 millones de euros, y el director del Servicio Canario le pone las condiciones, se las pone, la empresa le dice: este contrato y lo vamos a hacer de esta manera, lo acaba de reconocer Conrado Domínguez, y el Servicio Canario de Salud acepta. Y es curioso, David, porque ellos denuncian efectivamente que se sienten estafados, por eso recurren a los tribunales, pero por lo que entiendo yo parece ser que ni tan siquiera sabían la solvencia económica de esa empresa. Pues claro, no le van a estafar. No se preocuparon ni siquiera por el objeto social. De hecho, llegan unas mascarillas, ¿no? Entonces, el abogado de Conrado Domínguez, que está muy intenso durante la declaración, a mí me parece que, yo lo siento por el letrado, pero me parece una de las peores actuaciones de un jurista que yo he visto, y he visto algunos interrogatorios, ¿no? Porque lo que hace es darle las respuestas. A mí, claro, todo esto no se lo vamos a poner, pero yo se los interpreto y se los cuento. O sea, a mí me pareció lamentable que el abogado de Conrado Domínguez se dedicase, en vez de hacer preguntas que el juez se lo tiene que decir varias veces, se dedicase a decirle las respuestas, a divagar y a sacar sus conclusiones, cuando él no es el protagonista, sino Conrado Domínguez. Pero en una de todas esas, pues se saca algo potable, porque le pregunta por esa partida de mascarillas que al final retuvo aduanas porque en principio estaban falsificadas. Y se ha hablado de que las mascarillas resultaron falsas, de que se entregaron 4 millones de euros y que al final nunca llegaron mascarillas. Después se dice: no, llegaron mascarillas y resultaron falsas. ¿Le consta a usted de forma fiel la falsedad de esas mascarillas que llegaron? De todas las que llegaron. Algunas no eran las pero de todas. Llegaron 950.000 de un tipo y otras de otro tipo. ¿Le consta a usted la falsedad de esas mascarillas? Es que eso es lo que nos han transmitido. Yo no he leído ningún informe técnico de nadie. ¿Le han dicho a usted, sí, como se suele hacer siempre cuando llega alguna por protección de propiedad industrial y se hace una destrucción en los depósitos, en aduanas? ¿Le consta a usted si se quedó alguna muestra de eso que era falso? No me consta. Y eso con independencia de que ya esas mascarillas tuviesen un problema para entrar en territorio europeo. No le consta, ni nadie nunca le ha dicho nada al respecto. No. Claro, la estrategia del abogado de Conrado Domínguez es, oye, cuidado, que es que a lo mejor es que esas mascarillas que llegaron sí que eran válidas, ¿no? Claro, esto es ir contra aduanas, contra todo el procedimiento administrativo que en su momento paralizó esas mascarillas, contra la propia 3M, que dijo que no eran mascarillas oficiales. Bueno, la verdad es que es una estrategia que yo creo que no conduce a ningún lado, pero vuelve a demostrar un poco Conrado Domínguez como que pasaba por allí, ¿no? O sea, sí, hay unas mascarillas paradas en el puerto. No conoce ni la calidad ni el producto. Y no te preocupaste por ver ese informe, por incluso ir allí, ver las mascarillas, hablar, tener alguna
información más? Pues parece que no. Claro, al final uno la pregunta que se hace, bueno, a ver, si Conrado Domínguez, bueno, un poquito, era el que hablaba con Samuel Machín, pero él no sabía cómo funcionaba la empresa o cómo era la empresa, no habló directamente con la empresa, no sabe muy bien cómo era la partida esta de mascarillas, ¿quién tomaba las decisiones entonces? Bueno, pues Conrado Domínguez descarga todas las culpas sobre los funcionarios y en concreto sobre Ana María Pérez, que es la directora de Recursos Económicos. Esa nueva oferta de modificación se hizo a la empresa, ¿no? Sí, presentó por registro ese, yo creo que lo tengo aquí, yo creo que lo califica como, lo presentó el día... Sí. La pregunta es, ¿no es cierto que ese escrito se hizo después de que ustedes les pasasen borradores y se ayudasen a articular y pergeñar todo este tema? Yo no. No, usted no. ¿Usted estaba en contacto con doña María en ningún momento? Ni con tampoco con respecto a esta modificación, ni con tampoco con Samuel. Ana me contó que habían propuesto a la vista que presentaron el escrito una de esa modificación y me contó pues que se iban a valorar por que les iban a exigir mandaron una muestra, se valoró por el servicio de prevención y después me emitió el informe que acabo de leer, que si hace falta por Doña Ana no mostró sus discrepancias serias con los términos, bueno, con lo que usted llama, con los términos de esta modificación, y que lo hacía, bueno, pues porque... Hay un informe emitido por ella, voy a ver la firma, me lo mandó a mí el 3 de julio, pero está firmado el 3 de julio, donde de su lectura no se desprende eso, se desprende justo lo contrario, solo que me dice que tengo que hablar con la empresa para que no sea 1 millón de mascarillas, sino que sea una cantidad mayor, pero si quiere lo podemos aportar el correo electrónico y los informes que acompañan al correo electrónico. Bueno, y para terminar, insisto que yo les invito a que entren a Canarias 7, ahí tienen los vídeos que son mucho más extensos que lo que estamos viendo. La pregunta clave, o sea, después de que te han engañado 2 veces con unas mascarillas que nunca llegan, que salen 4 millones de euros del erario público y que no se recuperan, al menos a día de hoy, la pregunta es clara. ¿Usted si volviera para atrás haría las cosas de otra manera? ¿Se arrepiente de cómo lo ha hecho? Bueno, pues está bien que escuchen, es importante que escuchen a Conrado Domínguez. De volver a aquella situación y de seguir estando usted en su casa y recibir una llamada de teléfono, ¿volvería a ser lo mismo? Sí, claro. Si pudiera ayudar al interés general lo haría, claro. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. O sea, que Conrado Domínguez volvería a hacer lo mismo. Hombre, lo que es evidente es que estamos... Como dice el abogado, no hay más preguntas. Perdón. Este último corte merece una repetición. Es el director del Servicio Canario de Salud. Da la sensación de que pasaba por allí, ni siquiera estaba en la declaración, pero no obstante, en una posibilidad que tiene de resarcirse de cualquier error, que no es reconocerlo, es decir, hombre, si me vieran en esta situación, pues, miren lo que dicen, por favor, miren lo que dice. Volvemos a oírlo. De volver a aquella situación y de seguir estando usted en su casa y recibir una llamada de teléfono, ¿volvería a ser lo mismo? Sí, claro. Si pudiera ayudar al interés general lo haría, claro. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas, pero sí hay más afirmaciones. Nada, pues que nos sigan mamando y estafando cada vez que le vengan en gana a cualquier empresa de automóviles, de chapa y pintura, de peluquería, de lo que sea, 4 kilos al gobierno de Canarias. No el gobierno de fulanito y menganito, no al dinero de fulanito y menganito, nuestro dinero, nuestras perras. Parece que a Conrado Domínguez, con todos mis respetos, los 4 millones de euros le ha importado un carajo, no es su problema. Él cumplió con la ley. Miren, al final quieren que les diga algo. A mí esto de que es verdad que estábamos en pandemia, que necesitábamos mascarillas, que estábamos desesperados. Nadie pone en duda eso. No, pero en el segundo contrato pero, ya hombre, no estábamos. Eso. Ya en el segundo contrato no estábamos en pandemia. Exacto. Y segundo, ya habían avisos serios, importantes, por parte de los funcionarios del gobierno de Canarias, de que aquello olía mal, apestaba. Miren,
Y ahora yo quiero preguntarle a David y a Óscar algo que ustedes se están preguntando en sus casas. Y la pregunta es bien clara. Voy a hablar de dos personas. A mí me parece que el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, es una persona muy inteligente. Y además sabe, debe de estar preocupado por esta situación. Y si no lo está, entonces es para mear y no echar gota. Pero hablo también del vicepresidente del gobierno, en este caso Román Rodríguez, que por cierto ocupó el puesto en su día, antes de ser candidato a ser presidente, que hoy ocupa Conrado Domínguez. Fue director del Servicio Canario de Salud. ¿Qué opinan Román Rodríguez y Ángel Víctor Torres de todo esto? Porque al final la sensación que a mí me queda como ciudadano, al que le han mamado, le han estafado 4 millones de euros es, oye, al final Conrado Domínguez es lo cogemos aquí de chivo expiatorio, ¡pum!, que se mame el zarpazo, pero aquí el gobierno, aquí no ha pasado nada, nos cogieron de pardillos, no tenemos culpa de nada. ¿Y quién vela por nuestro dinero? ¿Quién protege nuestros intereses? A mí con que vayan a la fiscalía y se personen y digan, oye, yo también quiero sumarme a esta causa y quiero ir contra la empresa. ¿Eso es suficiente? ¿Por qué demoraron tanto? ¿Por qué ante el segundo contrato no hicieron absolutamente nada? Y le pregunto a David Cuesta y a Óscar Martín, ¿qué hacen o qué han dicho tanto Román Rodríguez, que de esto sabe, y Ángel Víctor Torres, que es el presidente de todos los canarios? Además, Román Rodríguez es el de las perras. Y el presidente, el que preside, el que gobierna, el máximo responsable, el que está por encima del propio Conrado Domínguez. David, ¿qué ha dicho? ¿Qué han dicho? ¿Qué han hecho? Nada, se han amparado en la presunción de inocencia, sí. Pocas declaraciones, que ellos mantienen la posición jurídica y ante la opinión pública que ellos se sienten estafados y que han hecho todo lo posible para recuperar ese dinero y de ahí no salen. La pregunta para mí es ¿por qué Ángel Víctor Torres y en segunda instancia Román Rodríguez? Que Román Rodríguez es importante porque es el padrino político para mí de Conrado Domínguez, o sea, la persona con la que tiene mucha más relación con Ángel Víctor Torres. Y Sebastián Franqui. Y Sebastián Franqui. Porque pero fue Torres secretario general del departamento de Franqui en Obras Públicas. ¿Por qué Torres defiende a Conrado Domínguez? No sé, Y ahora voy con la segunda pregunta. ¿Por qué lo protege? Porque Conrado Domínguez ha tenido en el pasado relación con el PSOE en Las Palmas de Gran Canaria. Segunda pregunta. Vamos a imaginarnos que es Conrado Domínguez, que no es Conrado Domínguez, que es Juana María Reyes. Juana María Reyes, ex directora del Servicio Canario de Salud, cuando gobernaba, por ejemplo, Coalición Canaria con el PSOE o Coalición Canaria con Coalición Canaria, que se quedó solita en alma ahí. Bien. Y vamos a imaginarnos qué hubiera pasado si presidía el gobierno Fernando Clavijo, si el consejero hubiera sido Baltar. ¿Qué hubiera pasado, David? Que el director hubiera sido también Conrado Domínguez. Porque, sí, no porque ya Conrado Domínguez, si no me equivoco, trabajó en el equipo de Fernando Clavijo con Coalición Canaria. Sí, pero ¿cuál hubiera sido su reacción? Si no me equivoco, fue director, ha sido 2 veces director del Servicio Canario de Salud. Sí. ¿Cuál hubiera sido la reacción en esta mesa ante un escándalo de esta magnitud si hubiera estado en aquel momento Coalición Canaria? La misma reacción que hemos tenido con este escándalo. Vamos a ver, yo creo que después de Canarias 7 no hay ningún medio que haya tratado más este asunto que nosotros. Conrado Domínguez trabajó, no se olviden, con Baltar, venía de la empresa privada, luego volvió otra vez cuando hubo un cambio en el gobierno. Pues evidentemente estaríamos denunciando lo mismo, porque en aquella época además también el Partido Socialista, o sea, ahora mismo gobernase Coalición Canaria, el Partido Popular, los parlamentarios y el PSOE estarían pidiendo dimisiones. Primero, desde el presidente hasta el consejero y hasta el director del Servicio Canario de Salud. Hemos hablado, por cierto, de Ángel Víctor Torres, máximo responsable del gobierno. Hemos hablado del vicepresidente, el socio, consejero de Hacienda, Román Rodríguez, pero no hemos hablado también de uno de los máximos responsables, que es Blas Trujillo, consejero de Sanidad. Por cierto, como decía David, efectivamente, se basa en este caso el Partido Socialista, también el gobierno de Torres, en la presunción de inocencia, que hay que dejar trabajar a la justicia, hay que dejar avanzar el proceso de instrucción, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención, independientemente de esas declaraciones, ese posicionamiento, como dijo Fran Fajardo, el periodista del Canarias 7, la semana pasada, que a él también le llamaba la atención cuando el gobierno decía que ponía en disposición de la justicia los servicios de esta comunidad autónoma, pero la justicia, es decir, el juzgado había pedido en varias ocasiones información
para esta instrucción al gobierno y no lo habían contestado, lo había pedido de oficio. ¿Qué información era? Pues que evidentemente el juzgado quería saber quiénes componían los nombres y apellidos de los hombres y mujeres que componían el Comité de Emergencia Sanitario. Y decía el periodista del Canarias 7 que el gobierno no respondía. Parece que ahora respondía, ahora ha respondido, y según ha publicado Manolo, el Canarias 7, parece que no existen actas de esas reuniones. A mí me parece eso también grave. Ante estos hechos, si hubiera sido con aquellos actores que hubieran sido casi los mismos, a excepción de los líderes políticos, nuestra reacción en esta mesa, como ha dicho David, sería la misma. Contar las cosas, defender la verdad, buscar la información, compartirla, analizarla y, por supuesto, tratarla, como hemos hecho. ¿Sabes lo que pasaría? Que en aquella situación los del PSOE te estarían aplaudiendo y eso sí que cambiaría. Sí. Y en esta los del PSOE están muy enfadados porque dicen que esto no es... Claro, no es suele noticia. ocurrir. Por cierto, me llama la atención también el silencio palpable y evidente de otros socios del gobierno, Podemos. Bueno, señores, estamos en directo en la televisión de las Islas Canarias y en directo nos vamos con otro asunto. Torres da la espalda a 250 familias de Tenerife. Un error de la Consejería de Educación deja sin beca a los alumnos con necesidades especiales de la isla y nadie soluciona el problema. Ya se han cansado de esperar. Yo que estuve sentada con otros 3 compañeros, con el presidente del gobierno, con la consejera de Educación y con el delegado territorial, y que lo que se nos dijo en ese momento no se ha cumplido absolutamente nada. Terminamos la temporada pasada con este asunto. Comenzamos nueva temporada y no se ha resuelto. David, no hay novedades. No hay novedades. Bueno, yo sé que no hay novedades, por lo menos de cara al colectivo de madres y padres que reclama pues esas becas y que no les ha llegado. Y que lo sé porque las he podido escuchar en Canarias 8 con Lidia Arias. Y a mí me llamó mucho la atención cuando el miércoles me encontraba con esas declaraciones, porque decías, oye, pero esto a estas alturas no debería estar solucionado. Estamos hablando de las becas para niños con necesidades especiales, niños y niñas con necesidades especiales. Estamos hablando pues de trastornos que pueden ser desde un trastorno del espectro autista, el TEA, o puede ser el síndrome de Down. Bueno, son niños que necesitan, lógicamente, pues una atención especial dentro de las aulas. Podríamos hablar muchísimo de las carencias que tiene el gobierno de Canarias, y yo es una de las cosas que me comprometo a hacer, ¿no? De por qué no llegan los auxiliares a los centros, por qué no tienen la atención que deberían tener esos niños y niñas, sobre todo en las edades tempranas, cuando están integradas con el resto de alumnos y de alumnas en el aula. Pero lo que también es importante es que las familias tengan las becas que reciben, porque a nadie se le escapa que, hablando de trastornos, pues para un padre y una madre es un trastorno muy grande tener a un niño o una niña de estas características en su día a día, porque cambia la organización, no porque sean mejores ni peores, sino porque cambia, lógicamente, requiere de un plus, ¿no?, para estos padres y madres, que para eso se quiere cubrir con becas y con dinero público. El problema es que en su día, pues este año fue un auténtico jaleo, porque la convocatoria, estos son becas que da el Ministerio, pero este año sacaron una convocatoria nueva, un modelo nuevo, y juntaron las dos convocatorias, la de este año y la del curso pasado y la del presente curso. Hubo un fallo con el aplicativo informático. Según el gobierno, ese fallo se corrigió en solo un día, pero bueno, esto provocó que muchas madres y padres pues al final no pudiesen tramitar correctamente esas becas. Después se han rechazado algunas becas según los padres y madres de manera injusta. Desde el gobierno lo que se dice es lo contrario. No, esto todo, o sea, es verdad, reconocen que hubo un fallo, pero que se arregló en un día, que se ha asesorado a los padres y las madres, y que quien ha presentado bien toda la documentación pues ha recibido la beca, y quien no la ha recibido a día de hoy es porque o le falta algún papel o no tiene derecho a recibir esa beca. Es lo que dicen oficialmente desde el gobierno de Canarias, que en cualquier caso insisten mucho en que esto es una cosa del Ministerio, que ellos no saben por qué le están tocando tanto. Bueno, pues será porque es la consejería y también tiene mucho que decir en esto y es la puerta más cercana, pero intentan tirar la pelota fuera en ese sentido. Sí, según por ejemplo evidentemente a mí lo triste y lamentable es que llevamos ya un año casi hablando de este asunto y ha pasado un año. Esto produce un desgaste tremendo, me consta, el desgaste es palpable de todas estas familias, más de 200 familias, y aparte el daño colateral económico a todos los gabinetes que prestan este servicio, privados, por cierto. Según la versión o la fuente oficial del gobierno de Canarias,
según los últimos datos del Ministerio de hoy, insisto, oficialmente es lo que aporta el Ejecutivo Regional, de los 333 recursos presentados por la familia, 188 ya están resueltos, se encuentran pendientes 145, algunos ya casi pendientes de la firma. Y hablan que las becas pendientes de resolver por el Ministerio que solicitaron en su momento, en este caso, bueno, que requirieron los padres y madres, se tuvieron que subsanar, que el retraso fue porque se tuvo que subsanar, porque las personas solicitantes no presentaron la documentación que se requería en su momento por parte del Ministerio. Independientemente de esta, insisto, versión oficial del Gobierno de Canarias, lo que no es de recibo, que estas familias de Tenerife llevan casi un año exigiendo, rogando y pidiendo a gritos, repito, estas becas para, primero, de carácter general y para niños con necesidades especiales, que eso es lo grave. Lo que tampoco es de recibo es que los portavoces de estas familias se reunieran con la consejera de Educación y con el presidente Ángel Víctor Torres y se comprometieran a buscar una solución lo más inmediata posible, lo más rápida. No sabemos para un presidente como Ángel Víctor Torres o para una consejera como la de Educación, que es rápido. Lo cierto es que así están las cosas. Bueno, le prometí a los padres de estos niños, les prometimos, mis compañeros, ustedes y yo, estar con ellos hasta el final. Y el final es la solución. Está con nosotros Federico Delgado, que es director territorial de Educación del Gobierno de Canarias. Buenas noches, Federico. Muy buenas noches, Manolo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por dejarme participar en este espacio y bueno, poder comentar algunas de las cuestiones que ya se han ido avanzando y así también pues aclarar y matizar algunos asuntos que se han puesto sobre la mesa. Bien, si me permite, Federico, vamos a saludar a Noemí López, que es madre afectada. Noemí, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos. Bien. Empezamos, si te parece, Federico, por esas matizaciones a todo lo que se ha venido contando y pasando durante todo este tiempo. Sí, bien. En primer lugar, decía uno de los compañeros que está en la mesa que llevábamos un año con este asunto y bueno, no llevamos un año, llevamos desde el 25 de marzo, que es cuando se produce ese comunicado que antes también comentaba el otro compañero periodista, ese comunicado que se emite desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que es el que lleva a la confusión, un comunicado que luego en 5 de abril ya tuvimos la oportunidad de reunirnos por primera vez con los portavoces y las portavoces de esas familias para explicarle lo sucedido. Ahora muy bien lo ha explicado, efectivamente fue este año coincidencia de dos modelos de becas, de campaña de becas, lo que supone que se hayan de alguna manera ajustados los tiempos de la campaña anterior, de la campaña 21-22, puesto que las solicitudes de la campaña 22-23 ya podían realizarse desde el día 30 de marzo. Eso ocasiona pues un cierre anticipado del aplicativo por el cual se gestionan o se tramitan esas solicitudes de beca y efectivamente son solicitudes de beca que en su día requirieron de subsanación de documentación, porque las que no requirieron esta subsanación fueron tramitadas pues de forma desde el primer momento ágil, dinámica, de tal manera que desde el mes de noviembre se están abonando esas becas que no requirieron, no presentaron ninguna deficiencia. Estas otras, que si tuvieron que subsanar documentación, pues claro, requieren un segundo proceso, una segunda fase de revisión, y son las que en el momento del cierre del aplicativo se estaban tramitando. Se ha llegado a decir en algún momento que no se tramitó determinada documentación o que una documentación, yo entiendo a lo mejor, pues bueno, por el momento en el que uno está ansioso al saber si hay determinada documentación que pudiese haberse quedado atrás, ¿no? Esa situación y era sí que ocurrió fue ese cierre anticipado del aplicativo que al día siguiente estaba funcionando con plena normalidad y así fue la finalización del proceso de forma natural, que el procedimiento administrativo no se ha visto afectado ni
ni tampoco en plazos. Y ahora, si quieren, podemos después hablar de este asunto de los plazos, porque esta campaña es similar en cuanto a plazos que cualquier campaña anterior, porque las fueron solicitadas en tiempo y forma y Federico, casi a veces nos falla la comunicación por la cobertura. Si te puedes poner en una zona de mejor cobertura, te lo agradecemos. ¿Pues mejor o sigues teniendo dificultad? No, ahora sí te oye mejor. Pues las personas que llaman zonas de sombra. Sigue la sombra, Federico. Federico, tenemos ahí problemas con tu conexión. Vamos a intentar a ver si podemos recuperarla. Vamos, si les parece, con la otra llamada. Noemí, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Manuel. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar a Federico? ¿Qué tienes que decir al respecto? He escuchado a medias, incluso he tenido que poner el volumen de la tele para escuchar un poquito, pero ha sido muy confuso lo que me ha llegado, pero aquí todo estoy dando brincos en el asiento. Una vez más tenemos que escuchar lo del cierre del aplicativo, que fue algo que pasó y que, como bien ha dicho el director territorial, se solucionó en un día. Yo tengo aquí, quisiera hacerle varias preguntas, ya que tengo la oportunidad de poder hablar con él, si es posible. Quiero saber por qué en la primera reunión que tuvimos el 5 de abril, porque tanto don Federico como yo hemos estado presentes en todas las reuniones que se nos han dado opción de estar. Entonces quiero saber por qué en la primera, que fue el 5 de abril, él en repetidas ocasiones nos pide disculpas, nos pide que les transmitamos a la familia sus disculpas por haber hecho una mala gestión. ¿Por qué? Y ahora lo que están diciendo siempre es que todo se ha hecho y todo ha ido sucediendo como cada año, de forma normal, que no ha habido ningún problema. ¿Por qué nos pide disculpas? Esta es la primera pregunta. Porque en esa reunión que ustedes mantienen, esa reunión es en la que participa el presidente del gobierno. No, esta es la primera reunión que tenemos. La primera reunión, y en esa reunión les pide disculpas. Sí, nos pide disculpas la primera reunión que tenemos, que fueron unos días después de que nos enteramos de lo que estaba pasando. Muy bien. Luego, posteriormente, nos reunimos con la consejera, que también estuvo presente por teléfono don Federico, y ya en una tercera reunión nos reunimos con el presidente, con la consejera y con el director territorial. Pero en la primera reunión él nos pide varias veces disculpas por haber hecho una mala gestión. Entonces quiero saber por qué nos pedía disculpas y ahora dice que todo se hizo correctamente. Noemí, vamos a preguntarle a mis compañeros voy a preguntarle a mis compañeros si Federico está ahí. Federico, no sé si has podido escuchar a Noemí. Sabemos que has tenido problemas en la cobertura, pero Noemí dice que al margen de la explicación a que se cayó, no funcionó el aplicativo y que luego sí se pudo solucionar, tú en el primer encuentro que tienes con ellos y después en el segundo en el que participa Ángel Víctor Torres, tú pides disculpas. Mira, por el error. Bueno, para explicarte de todas formas, las reuniones han sido tres. Una en primer lugar, que es la que acabo de comentar, que fue justo en el momento en que se produjo esta confusión, que el tema del aplicativo en sí no es, digamos, el arranque es el incidente, pero la confusión se produce a raíz de un comunicado, es decir, mientras se están tramitando unas solicitudes, se emite un comunicado, porque eso viene automatizado en el propio sistema. Desde que se cierra el aplicativo se emite un comunicado a las personas solicitantes donde se dice que se ha finalizado el proceso, un comunicado que es una notificación del Ministerio que además no deja desamparadas a las familias, porque lo que sí que les dice es que tienen la posibilidad,
si no están conformes con el resultado de esa resolución que se les está emitiendo, que tienen la posibilidad de presentar recursos de reposición, como muchos y muchas han hecho. Antes se nombraban 333, efectivamente, esa es la cifra, de los cuales la gran mayoría, 188, lo dijeron también, están resueltos y muchos de ellos también están abonados. Ahora, si quieres, también entramos en estas cifras, y el resto pues están, como en convocatorias anteriores, pendientes de esa resolución definitiva, que será a la mayor brevedad posible, y calca los plazos de convocatorias anteriores. Lo vimos en las reuniones, en la última, por ejemplo, con el presidente Ángel Víctor Torres, donde llevamos toda la documentación. Estaba perfectamente allí también ubicada Noemí López, a la que aprovecho para saludar, porque efectivamente también nos hemos reunido en las 3 ocasiones, ha estado ella presente, y bueno, comentamos el tema de las fechas y dijimos que en convocatorias pasadas, sin ir más lejos, la convocatoria anterior, del curso anterior, se habían producido pagos en el mes de septiembre, octubre, incluso el 7 de diciembre, que hasta dio la casualidad que parecía que uno de esos pagos, pues alguien sabía de ese pago porque conocían a una de las personas que se había abonado la beca en esa fecha. Por tanto, eso es respecto a los plazos. Respecto a la pregunta que me hace Noemí en relación con las disculpas, bueno, yo ahora decía que iba a matizar o iba a intentar especificar algunas cuestiones, porque creo que es interesante hacer cierta pedagogía de hasta dónde llegan unas competencias y hasta dónde llegan otras, porque es a veces un poco complicado. Y encantado como representante de esta administración educativa de poder acompañar a las familias y dar todas las respuestas que estén en nuestra mano. Evidentemente no sería una petición de disculpas por haber cometido un error, sino como representante de la administración y como ejercicio de responsabilidad. Ya lo dije desde el principio, es una cuestión de empatía con la familia. Creo recordar que además en aquella reunión, pues bueno, empecé como muy rápido, como una metralleta, explicando todo, y lo primero de todo fue decir, bueno, tendría que haber empezado por decir que empatizo con esta situación y que evidentemente cuentan con el apoyo de la administración, le tendemos la mano para todo lo que esté a nuestro alcance, poder facilitárselo, asesorarles y acompañarles. Evidentemente en ese ejercicio de empatía, si hay que pedir disculpas porque una familia o muchas pudiesen tener alguna dificultad por esta o por cualquier otra razón, hombre, creo que tampoco es algo como para recriminar. Por favor, al contrario. Noemí, ya tienes la primera respuesta. Bueno, más o menos. No entiendo yo que, o sea, se puede decir, lo siento, empatizo con ustedes, pero se pide disculpas cuando se tiene una responsabilidad. Y así es como lo entendimos, en que se estaba asumiendo una responsabilidad de que las cosas se habían hecho mal. Todas las becas son revisadas, tengan o no requerimientos de documentación, y una vez se deniegan las becas tenemos la opción del recurso. El problema es que nuestras becas no han sido revisadas, nunca fueron revisadas. Entregamos la documentación que tenemos que ponerlo en cuestión porque no es revisada. Directamente se nos está dando trámite a los recursos, pero las becas nuestras no fueron revisadas, se denegaron sin revisarse. Y eso fue un error que se cometió en la consejería. Y entendimos que el director territorial nos estaba pidiendo disculpas por este motivo. Federico. Lo que le decía a Noemí, que esa situación no es así, esto lleva una serie de fases. La fase que estábamos comentando precisamente es la de la revisión de esa documentación que se entrega cuando se requiere por parte de la administración que se subsane documentación, porque había pues documentación insuficiente, no estaba suficientemente acreditada la situación o lo que fuese, pero precisamente es que estoy hablando de que nos encontrábamos en ese momento cuando se emite el comunicado, por tanto sí se ha revisado, y se ha revisado de tal manera que luego se siguieron produciendo pagos. Antes de reunirnos con el propio presidente, el 3 de mayo, se produjo uno de los abonos por parte del Ministerio. Eso es muestra de que se sigue la tramitación de las becas tal cual marca el procedimiento administrativo. Después de reunirnos con el presidente Ángel Víctor, que en aquella reunión además, pues se comentó que si los recursos de reposición podrían tardar mucho tiempo en resolverse. Se llegó a decir, hasta de 1 o 2 años, decía por ejemplo Alessandra Borman,
2 meses más tarde, el 27 de julio, está ya la orden de pago por parte del Ministerio con los 111 primeros, es decir, el lote de 333, el primer lote de 111 recursos que fueron ya destinados para pago, ¿no? Con orden de pago, y fueron abonados luego el 6 de septiembre. En el caso concreto, por ejemplo, de Noemí López, ella lo sabe, lo hemos hablado varias veces, sabe también que la Administración Educativa en Canarias y esta Dirección Territorial, con esta unidad de trámite, recoge cuando pide la documentación a subsanar, la documentación que se entrega, hay 10 días para entregarla, y la ha no solamente recogido, sino también tramitado más allá, siendo flexibles con ese plazo. Y bueno, es el caso concreto, por ejemplo, de la persona con la que estamos hablando, y nosotros, incluso sabiendo que íbamos más allá de lo estipulado y que había una flexibilidad, no queríamos que nadie se quedase atrás, y hemos emitido en su momento informe favorable porque cumplía, a nuestro juicio, los requisitos para ser estimado ese recurso. Quiero decir que todo lo contrario, o sea, lo que hay es una intención, una capacidad de reacción ante unas adversidades que no solamente son las de un aplicativo. Recuerden que estábamos en plena erupción volcánica en esta provincia y las unidades de trámite son provinciales. En la isla de La Palma incluso hubo que alterar los plazos de solicitudes de beca, ampliándolo en 2 meses, aparte de que no todos los trabajadores pudieron incorporarse a su trabajo porque alguno había perdido la vivienda. Noemí. Sí. Sí, dime, Manuel. ¿Quieres preguntarle? ¿Quieres poner algo más al director general? No, a mí me encanta don Federico porque tiene una forma de hablar y de dirigirse a nosotros que la verdad que me agrada muchísimo. Es una persona muy afable, muy amable, y habla en un tono de voz que a mí me parece perfecto. Y explica las cosas de una manera que la verdad que en el primer encuentro que tuvimos con él a mí me conquistó. Y creí absolutamente en todo lo que me decía, igual que mis compañeros. A pesar de que yo soy una persona bastante desconfiada, y me conquistó, pero la realidad, yo como madre, sin entrar en temas administrativos porque no es lo que a mí me compete, puedo decir que a día de hoy, en nuestro grupo, que somos más de 200 familias o más de 200 niños de NEAE afectados sin cobrar la beca, a día de hoy, no nos cuadran ni estas cifras, ni estas explicaciones. Aproximadamente entre 15 o 20 personas del grupo han recibido su beca en 2 tandas, no en tantas tandas, en tantas fechas como se dan, en 2 tandas. Y si me habla de 333 recursos y 148 resueltos, y nosotros seguimos siendo más de 200 afectados sin cobrar las becas, pues los números no me cuadran. Pero yo voy a la práctica, a nuestro día a día, a lo difícil, a las promesas que se nos hicieron y no se han cumplido en la práctica. No es lo bonito que quedan en las exposiciones. En la práctica a día de hoy estamos pasando las canutas. Esa es nuestra realidad. Y no todas esas explicaciones. ¿Y qué respuesta, quedan tan bien. Federico, y qué respuesta le podemos dar en la práctica a estas familias? Muy bien. Lo primero, Noemí, ya lo comenté desde el principio, un saludo afectuoso y un abrazo importante, y desde el principio he mostrado esa empatía, por eso cuando ella se refería a la primera de las preguntas que me hizo. En segundo lugar, lo de los datos es importante también tenerlos en cuenta porque son información de fuentes oficiales, es decir, desde del Ministerio de Educación y Formación Profesional, no son ni siquiera datos del Gobierno de Canarias. Esto hemos mantenido constantemente una relación directa y fluida, un seguimiento con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, concretamente con la Subdirección General de Becas, y estos datos son extraídos de ahí, y el dato es muy importante porque también hay que contextualizarlo. Hay 4.248 solicitudes de becas NEAE en la campaña 21-22, ¿vale? 4.248, y de esas 4.248, 3.126 fueron aprobadas, y no estamos hablando de los recursos. ¿Qué supone eso? Que el 74% de las becas presentadas en esta campaña, el 74% supone, para explicarlo de otra manera, que 3 de cada 4 niños o niñas que solicitaron beca en esta campaña
fueron no solamente concedidas, sino ya abonadas, y ahora estamos en el siguiente paso, que es el tramo final, que todavía mejoraría ese dato. Quisiera decirlo porque es una campaña extraordinaria en el sentido de que hemos revisado y contrastado esta con las últimas 4 campañas, siendo la mejor la del 18-19, y el dato mejor que teníamos era de 68%, hay 6 puntos porcentuales encima de la mejor campaña que se había hecho en la Dirección Territorial de Educación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Federico, yo te agradezco tu participación, pero hay algo que a mí, sinceramente, no me cuadra. Por supuesto, no por todas tus explicaciones, que sí. Claro, tú eres técnico y además dominas las cifras y conoces la historia, pero hablamos de empatía y yo ahora ni siquiera voy a tener presente que estás tú en esta conversación, que lo estás, ni que en aquella estuviera la consejera de Educación, que en principio, me dicen los padres, no tuvo esa empatía que sí has tenido tú. Oye, no se trata de que todos aquí seamos empáticos, unos lo son más, otros lo son menos, pero yo confío en Ángel Víctor Torres, o mejor dicho, yo confiaba en Ángel Víctor Torres. Y si a mí el presidente, yo soy un padre, una madre, y el presidente me dice, el presidente del gobierno, que además es Ángel Víctor Torres, en el cual confío plenamente, esos padres llegaron preocupados. Él estaba ahí para calmarlos, para ser empático, pero para aportar una solución. Y le dice, oye, yo esto lo voy a solucionar lo más rápido que pueda. Y yo entiendo lo del aplicativo, la tardanza, que esta, por cierto, está siendo la mejor campaña, a pesar de, o una de las mejores, a pesar de que se va arreglando un poquito hoy, un poquito mañana, y que hay que esperar unos meses más, me temo yo. Pero cuando un presidente te dice, esto se va a solucionar, y más pronto que tarde, y te lo dice además Ángel Víctor Torres, en el que la gente confiaba, en la que esos padres confiaban, ya no confían, no me refiero a ti, no confían en ese hombre, en su presidente. ¿Y sabes por qué? Porque tú no me digas que no hay recursos, no hay fórmulas para darle tranquilidad a esos padres, porque te digo, la tranquilidad es, ponte en la piel de un padre que sabe lo importante que son las terapias para sus hijos, y esas perras a lo mejor para cualquiera son, a lo mejor que se lo puede permitir, pues no son tan importantes, pero para ellos sí, porque sus hijos tienen problemas de comunicación, de adaptación. Estamos hablando de niños con parálisis cerebral infantil, de niños con síndrome de Down, con niños, Dios mío, que pertenecen al espectro autista, con todo lo que eso significa. Dices tú, que te estén llamando del centro donde reciben las terapias y te digan, oye, las perras que me tienes que pagar, y no las tienen. Yo entiendo toda la parte técnica y burocrática, pero es que el presidente, el hombre que lidera Canarias, se sentó con ellos y no estuvo a la altura. O mejor dicho, estuvo a la altura, fue empático, pero la empatía de nada sirve si al final los niños a fecha de hoy, unos sí, otros no, los que sean, ya aunque sean 2, aunque sea una sola familia, Federico, no está recibiendo el dinero que le ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y eso para los padres supone un trastorno. Y no te cuento para los niños. Entonces, yo, créeme, no quiero echarte culpas, y si lo he hecho en algún momento, disculpa, pero es que aquí ha habido un fallo gordo, porque es que cuando un presidente, llámese Ángel Víctor Torres, llámese Fernando Clavijo, llámese Román Rodríguez, cuando lo fue, da su palabra, es un hombre que tiene que tener las capacidades técnicas, económicas, las que fueran, el poder para solucionar un problema. Y claro, la gente dice, oye, es que esto es Madrid, yo lo entiendo, esto es Madrid, pero es que deben de haber mecanismos para por lo menos solventar una situación en lo que se soluciona lo otro, en lo que llegan las perras,
no sé, buscar fórmulas, mecanismos. Porque si no los tenemos, a fecha de hoy, hombre, es para preocuparse, Federico. Esa es sencillamente mi opinión. Bueno, sí, mira, me deja, Manolo... Sí, por favor, sí. Bueno, lo primero de todo, soy perfectamente consciente de la necesidad de esas familias desde el minuto 1. Lo que ocurre es lo que, bueno, he venido contando en el relato de esta intervención, que la tramitación sigue el curso ordinario. No hay ninguna cuestión que sea diferente en plazos respecto a otras convocatorias, ¿no? Como había comentado anteriormente. En relación con la necesidad de las familias, ya te digo, yo aparte de, antes decía que soy técnico, yo soy, bueno, docente, y ahora mismo en estas responsabilidades, y también soy padre. Yo creo que la persona es lo que se pone por delante de cualquier cifra, pese a que yo creo que las cifras también hay que ponerlas sobre la mesa porque son importantes. Pero está claro que la atención a las personas, y eso, en ese sentido quiero romper una lanza a favor de la consejera de Educación y del presidente del Gobierno, al que has dicho que, bueno, que había una confianza que se ha quebrado. Yo creo que no. Aquí ha habido un trabajo importante, y créeme cuando te lo digo, por parte de este Ejecutivo, para que la resolución de estos recursos sea a la mayor brevedad y con la mayor celeridad posible. Si no, estaríamos hablando de cifras muy, muy distintas. Si comparamos con cualquier otra campaña de otros cursos pasados, te digo que podríamos estarnos remontando a cantidades de recursos todavía sin resolver más elevados, y seguramente a meses todavía que tendríamos que seguir esperando. Solamente un dato: recuerda que antes comentamos que había recursos de reposición que podían tardar 2 años en resolverse, y aquí, gracias a la intervención del presidente Ángel Víctor Torres y por supuesto de la consejera, esos recursos fueron resueltos en 2 meses. Es importante también ese dato, por supuesto, y esto no quita la preocupación y, como dije al principio, la empatía y la sensibilidad hacia las familias que están evidentemente esperando, y toda la información que nosotros podamos tener, todo el asesoramiento y todo el acompañamiento lo hemos brindado desde el principio, y aquí seguimos estando, porque creo que somos en este sentido, pese a que las competencias estén en Madrid, como acabamos de decir, somos la administración más cercana, y así queremos seguir comportándonos, porque puede ser el sistema un poco lento, la administración pesada, pero también te aseguro que lo que es garantista, y nadie que tenga derecho a su beca y que la haya presentado cumpliendo los requisitos de la convocatoria se va a quedar fuera. Federico, te pregunto a mi muy compañero rápidamente. Oscar Ahora Martín. mismo, señor Delgado, le están escuchando gran parte, casi la totalidad de familias afectadas por este caso del que llevamos hablando no un año, pero sí mucho tiempo, y desde luego tanto tiempo ante una necesidad urgente. A mí desde luego me parece esto terrible. Insisto, respetando sus explicaciones, que son necesarias. Hay algunas madres que mientras usted hable, me van escribiendo, y algunas se preguntan, yo se lo planteo, que dónde está, por ejemplo, toda la documentación que luego se dijo que se había podido enviar a Madrid, porque supuestamente Madrid no abrió el aplicativo, y cuentan que además también, me cuentan directamente la familia a esta hora de la noche en directo, que se llegó a requerir documentación que ya había sido aportada por alguna familia. Eso me lo están planteando y yo se lo traslado. Y por otro lado, ¿usted puede garantizar a esta hora de la noche, insisto, le están escuchando toda la familia que lo han pasado tremendamente mal, que en un plazo inmediato, es decir, de manera urgente, me gustaría que diese un plazo, esto va a estar absolutamente resuelto y no tendremos que venir aquí a hablar más de este escándalo? Bueno, me haces 2 preguntas. La primera de ellas, ya creo que la he explicado en la intervención. Ha habido una tramitación total de todas las solicitudes que se han presentado en esta unidad de tramitación, que antes dije el número de solicitudes respecto a las becas de necesidades de apoyo educativo, pero el total de las becas presentadas, si sumamos también a las de general, ronda los más de 24.000 expedientes que se han tramitado en esta campaña de becas. Toda la documentación, la totalidad de la documentación ha sido tramitada conforme a las instrucciones que da el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Ahí no hay duda de ello, y bueno, se pueden referir al Ministerio si quieren. Estas son cuestiones absolutamente transparentes y accesibles, y si quieren están en el derecho de hacerlo, pero yo le aseguro que la documentación ha sido tramitada en su totalidad. Y es más, el cierre de campaña este año
ha sido también, y vuelvo a dar otro dato, disculpen que esté un poco a lo mejor pesado con este asunto, pero es que bueno, también creo que es importante, como decía al principio, trasladar algunas cuestiones y hacer hasta a veces pedagogía. Este año cerramos la campaña el 23 de junio, es decir, el último envío que se hizo de la documentación que salió de la provincia de Santa Cruz de Tenerife fue el 23 de junio, es decir, más rápido que en cualquiera de las últimas 4 campañas. Claro, otra vez la del 18-19 marcaba ahí el hito del 17 de julio y este año hemos cerrado el procedimiento casi un mes antes. Bueno, y la otra cuestión que me hacías era que si podía garantizar que se iba a resolver. Yo, la palabra resolver, entiendo que se refiere a que se produzca el abono de los recursos que puedan estar pendientes porque han sido estimados. Sí. Pues efectivamente, no es que lo garantice yo, es que lo garantiza el propio Ministerio, que es quien convoca. Los plazos yo no te los puedo dar por una sencilla razón, porque es que yo ahora estoy dando unas explicaciones que incluso trascienden mis competencias y mis funciones, entiéndanme. Yo lo que intento es darle un mensaje a las familias de tranquilidad y del trabajo que se está haciendo desde la propia administración educativa. Pero claro, tanto como decirle tal día se va a resolver, es que ni el propio Ministerio de Educación te puede decir qué día va a resolver, porque una vez termina de resolverse la documentación hay que pasarla al Tesoro y después de la orden de pago el Tesoro abona. Entonces, claro, decir una fecha es muy complicado y yo, por supuesto, sería una osadía por mi parte decir en determinado momento esto va a ser así en este plazo concreto, porque Federico, no estaría siendo responsable por mi parte una decisión de esa manera. Federico, muchísimas gracias por atender al medio de comunicación que ha tratado de forma extensa y directamente este asunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, como decía al principio, por dar también la posibilidad de entrar, explicar y contrastar también la información, dar los datos que tiene la Administración y nada, a su disposición para lo que necesiten. Gracias. Noemí. Sí, Manolo, me gustaría aportar algo, si puedo. Mi amor, ya te digo. Rápidamente, no quiero que se olvide entre tanta... Perdona, que no te escucho. Te decía que quiero escucharte, pero ya no está el director en antena por si querías referirte a él. Federico ya no está en antena y, sí, lo sé. Y ya puedes ahora expresar lo que tú estimes, pero entendiendo que ya él no está en antena. Sí, gracias, lo sé. Decía que nos olvidamos de lo que pasó inicialmente entre tanta empatía y tantas cifras oficiales o como sean. Se olvida de que todas las becas, nuestras becas, fueron denegadas por no haber presentado una documentación que todos presentamos. Todos tenemos registros de entradas que testifican esto. Todos lo presentamos. Y una vez nos vimos ante esta situación, algunos pusimos recursos de reposición, otros no, porque creíamos que era un error que no habíamos cometido nosotros, aunque se nos estuviera acusando de ello. Todos presentamos esa documentación y nos notifican que nuestra beca ha sido denegada por no presentar esa documentación. Noemí. Con lo cual hay que partir de esa base. Noemí, hay un montón de padres, de personas que están interviniendo a través del número de WhatsApp. El teléfono de Óscar no para y los estamos leyendo en pantalla y son una barbaridad. Pero mira, yo quiero preguntarte a ti y a los padres o personas que están viendo esta tertulia y han escuchado esta conversación. Y me gustaría preguntarte a ti y a los que nos están viendo y quieran participar, ¿se ha quebrado la confianza en el presidente Ángel Víctor Torres? Ustedes, después de lo ocurrido, de las explicaciones, de la tardanza, de todo lo que ha pasado, ustedes ya han perdido, ¿se ha quebrado la confianza en el presidente? Total y absolutamente, Manuel. Así te lo digo, pero te respondo, mi boca pone las palabras de toda la familia, que las escucho todos los días y me cuesta conciliar el sueño por las cosas que oigo, por las tragedias que hay en cada casa, cada una la suya personal. Es a estas personas a las que le tendría que quitar el sueño, no a mí, porque no está en mi mano solucionarlo. Ellos podían haber cumplido con las promesas que se nos hicieron, con darle un trato especial a estas becas que se quedaron sin revisar en su día y no se les dio. ¿Qué pasa con las familias que no decidieron interponer un recurso? No se les va a resolver su beca a pesar de que ellos
cumplieron con todos los plazos y lo que se les pedía? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos despistan con tantas palabras, tanta información? Yo no sabía qué tenía el director territorial, qué es lo que iba a decir hoy. Estaba totalmente desconcertada porque digo, ¿qué argumentos va a dar si ya no hay disculpas ante lo que está pasando? Y vuelve a contar lo mismo que cuenta desde el primer día. Es increíble. No tenemos confianza en nadie. Nos están preguntando, Noemí, muchas personas, principalmente de otras islas, ¿por qué esto solo pasó en Tenerife? ¿Por qué? No lo sé, porque eso era algo que le quería preguntar al director territorial. Porque hubiera sido una buena pregunta. Este año, sí, la tengo en la lista de todas las que quería darle esto, pero bueno, otra vez será. Nos dijo que este año, como el resto de los años, habían recibido una dotación económica por parte del Ministerio para contratar un personal extra para poder darle salida a todas esas becas. Entonces, no sé qué es lo que pasó. Ellos nos contaron lo de La Palma, pero precisamente había una dotación para contratar personal extra. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se revisaron? Pero como ya les dije que lo mío no son los temas administrativos, yo lo que he esperado después de todo esto es que se diera un paso al frente, se admitiera o no se admitiera, no pasa nada, pero al menos se intentara rectificar lo que se hizo mal y estar un poquito más consciente de nuestros niños y no a lo mejor intentar quedar también con otros partidos políticos, sino dar un poquito más de calidad de vida a nuestras familias y a nuestros niños. Eso es lo que creo que se tenía que haber hecho, no todo lo que se ha estado haciendo después. Las energías se han estado invirtiendo en lo equivocado. Noemí, gracias. Decirle a David Cuesta y a Óscar Martín, porque ellos no escuchan lo que a mí me dicen desde realización, que el WhatsApp no para, no da tiempo de poner la cantidad de mensajes es tan grande que no da tiempo a que un mensaje se coma al otro, en sencillas palabras. Con lo cual, yo, si tuviera opciones de solucionar este problema, me bregaría, porque de verdad es un problema que trasciende ya no a lo familiar, a lo empático, trasciende incluso a lo político y a buscar una solución. Y yo me quedo con lo que acaba de decir Noemí, David, Óscar. Claro, cuando participas en una reunión, Consejería de Educación, y en ella está el presidente, y se quiebra la confianza de los padres, de las familias, con el máximo dirigente de una comunidad autónoma, ya eso ya es un tema para políticamente preocuparse. Porque yo creo que además la clave de todo esto, en todo este proceso, que entiendo además que no ha sido fácil, pero que se ha alargado, yo creo que ha faltado transparencia. Y cuando no hay transparencia en un proceso de esto, se viene todo abajo. Sí, la verdad es que, bueno, yo es que tengo muchas dudas también como los padres y las madres. Pasa que quizás el formato este no es el adecuado. Lo ideal sería que Federico viniera a una entrevista con más calma. Vamos a pedir que venga de ahí, y claro, se le pueden hacer muchas más preguntas, porque la consejería ahora entra hoy con una actitud empática, pero hoy nos han mandado un comunicado oficial diciéndonos que había padres y madres mintiendo, que había padres y madres que ya han cobrado la ayuda y que seguían saliendo en Mírame Televisión. Igual que digo eso, también creo que estoy con Óscar en que aquí ha faltado información. Probablemente haya padres y madres que por esa falta de información sostengan una postura. Claro, están nerviosos y sostienen una postura equivocada, y porque al final esto evidentemente sí que es un tema administrativo que lleva unos tiempos, pero después hay muchas cosas que me llaman la atención, porque si de 300 y pico recursos de reposición se han admitido y abonado 111, según la nota que tengo yo, Óscar decía 180 y pico, estamos hablando de que con los datos de Óscar sería más de la mitad. O sea, estaríamos hablando de que mal has hecho las cosas para tener que corregirlas a través de los recursos de reposición. ¿Cuánta gente tiene la información necesaria para plantear correctamente un recurso de reposición? ¿Cuánto cuesta hacer un recurso de reposición? ¿Cuánto cuesta ir a buscar un abogado? Es decir, si se ha llegado hasta ese punto, con estas cifras que ellos mismos han dado, es un fracaso en la gestión de esta beca. Y no cabe ninguna duda de que es un fracaso en la gestión de esta beca. Haya picaresca por un lado, haya gente que esté utilizando esto políticamente. Serán los que menos, los habrá, pero serán los que menos. La sensación mía, con los datos que nos han dado los padres, las madres, con los propios datos oficiales, y después de escuchar a Federico, es que aquí las cosas se han hecho mal. Se han hecho mal en muchos puntos, y sobre todo creo que ha faltado esa transparencia de la que hablaba Óscar, ese acompañamiento real de todas las familias
que en un momento pues se quedaron descolocadas ante una situación que era nueva. Y esa pregunta que hacían los espectadores, pues muy avispados. ¿Por qué en Tenerife y no en Gran Canaria? Y por cierto, me recuerdan porque, ahora además porque ha habido también errores, lógicamente. que hay miembros, hay familias o protagonistas afectados que me cuentan que parece que incluso les están señalando o insinuándoles que están al dictado dirigidos por Coalición Canaria. Y los habrá, Óscar. En este y en todos los temas hay intereses políticos, porque yo estoy seguro que hoy hay gente de Coalición Canaria aplaudiendo con las orejas. Igual que, como te decía antes, cuando metíamos caña a Coalición Canaria, los del PSOE aplaudían con las orejas. Y los habrá. Pero que haya una, dos, tres personas así no puede empañar la realidad de tantas otras 250 familias y de estos propios datos, que vuelvo a lo mismo. Es que los datos demuestran que no se ha hecho bien, por mucho que sea la convocatoria con una mayoría o con más becas aceptadas. Y yo recuerdo incluso que además también es evidente que ha habido me llegaron a decir algunas voces, también en este caso algo autorizadas, o de récord de la propia Consejería de Educación, que en aquella manifestación, aquella primera movilización frente a la Consejería de Educación, parece que me señalaban, me decían a mí que incluso había gente ahí intentando movilizar, gente de Coalición Canaria movilizar en este caso a gente afectada para que acudieran a la Consejería de Educación. Porque eso es oportunismo político y es normal. Como en todo. Pero esté o no Coalición Canaria, esto no el Partido Popular, este es un asunto gordo que hay que resolverlo ya. Así estoy contigo. Esa es la determinación, ese es en definitiva el pensamiento. Noemí, muchísimas gracias. Sí. Señores, me van a permitir hacer un alto en el camino para la publicidad. Enseguida continuamos. Crece el nerviosismo en la política canaria. Faltan 8 meses para las elecciones y todos los partidos pasean a sus candidatos en una casa de votos a la desesperada. Comenzó, Óscar Martín, la casa de votos. Sí, están en ello, en la casa de votos, en la casa de candidatos y con mucho nerviosismo, mucha tensión, y eso que todavía queda un año. Bueno, queda un año. Bueno, ¿queda un año? Bueno, menos de un año. Menos de un año. Pero que todavía 8 meses. Sí, pero que queda, no un año. No, queda mucho trabajo por delante primero antes de empezar a hacer campaña. Bueno, por cierto, Coalición Canaria ha celebrado el fin de semana pasado una convención en el sur de Tenerife, en Adeje concretamente. Cierto, allí se reunieron en Coalición Canaria, la cúpula de Coalición Canaria, como pueden ver, una convención, un encuentro, después de que efectivamente se haya ratificado públicamente, internamente, que Fernando Clavijo sería ya el candidato de Coalición Canaria a la presidencia de la comunidad autónoma. Y además también con una novedad interna que analizamos, es decir, que Ana María Oramas, actual diputada nacional de Coalición Canaria por la provincia tinerfeña, anunciaba de manera consecutiva, en una estrategia evidentemente pactada entre el propio Clavijo y Ana Oramas, que abandonaría evidentemente el Congreso una vez termine ese proceso, termine el mandato en Madrid, en la capital de España, y que no iba a repetir como candidata al Congreso de los Diputados, sino que venía a Tenerife, en este caso, a liderar la lista de Coalición Canaria al Parlamento por la isla de Tenerife. Se decide, por tanto, se marchan todos, toda la familia unida, unida como nunca, se marchan al sur de Tenerife y ahí celebran una especie de convención donde empiezan los discursos, algunos incomprensibles e inentendibles, pero que evidentemente la sensación que transmitan es que ellos ya han comenzado la campaña electoral. Bueno, la pre-campaña se llama esto, ¿no? Sí, pre-campaña. No, yo creo que algunos ya han empezado la campaña. Pre-campaña larga, porque mira que es larga, cada vez empiezan antes, ¿no? La verdad es que a mí me llama mucho la atención ese acto. Lo suele hacer Coalición Canaria a menudo, es una manera de intentar sacar músculo, movilizar a sus simpatizantes, a sus afiliados, para demostrar que están vivos, ¿no? Ante ese exterminio al que se refirió Clavijo en una intervención muy desafortunada el viernes, cuando esto ocurrió el sábado, el viernes cuando ya oficialmente era designado candidato. No sé, a mí estas cosas creo que a la gente realmente... Estos son celebraciones para ellos mismos, tirarse flores a ellos mismos y decir lo buenos que son, ¿no? Porque realmente... Y también medir el apoyo interno que tienen, porque hacían referencia de las miles de personas o 1000 y pico personas que habían acudido al magma del sur, ¿no? Llenar el magma, 1.500 personas creo que no es tan difícil. O sea, está claro. Si Coalición Canaria no reúne a 1.500 personas con tiempo organizando, es que ya directamente ya ha dejado de ser Coalición Canaria. Y a día de hoy Coalición Canaria sigue siendo una opción, porque al
al final, democráticamente, los pactos posibles le dan una posibilidad real. Pero cuidado, que un poco siguiendo las reacciones en las redes y demás, yo creo que Coalición Canaria está muy desgastada. La imagen del otro día era una imagen caducada. O sea, eran las mismas personas de hace 40 años. O sea, quitando algún ejemplo, estamos hablando de Bermúdez, que lleva toda la vida en política, toda la vida. Y después, mira, bueno, Patricia Hernández también. Claro, Patricia Hernández también, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, y Santiago Pérez, y tanta gente de la que podríamos hablar. Pero es que lleva toda la vida en política. Ana Orama estaba en política y era cargo público cuando yo no había nacido. O sea, háganse una idea. David, y Ana Orama es la que viene a salvar a Coalición Canaria. O sea, David, esa es la imagen de Coalición Canaria, y yo creo que es una imagen que ya a la sociedad no le genera ilusión. Porque es mi opinión, mi opinión. Sí, no, por supuesto, pero te digo yo, ¿y en qué partido no hay gente que lleva toda la vida? Sí, en todos los partidos. Porque Nueva Canaria. Sí, de acuerdo. Román estaba en Coalición Canaria y después Carmelo Ramírez, el secretario Ramírez. De acuerdo, pero en todos los partidos hemos visto gente que poco a poco ha ido saliendo. O sea, el relevo generacional de Coalición Canaria en la cúpula no ha existido. Es que estaba en la foto el otro día. O sea, estamos hablando de Anorama. Porque no han creado, no han construido tampoco el relevo generacional. Yo creo que ese es el grave error de Coalición Canaria. Ni su discurso, ni su oportunismo, ni cómo ha gestionado las cosas. Su grave error es que ahí han tenido a 4 o 5 líderes que se han agarrado al machito toda la vida y quitando alguna pelea interna, no han dejado paso a nuevas personas y a nuevas caras. Y Coalición Canaria, insisto, es un producto que yo creo que a la gente ya le parece caduco. O sea, les parece que... O sea, lo que proponen es más de lo mismo de lo que ya han hecho. Yo noté en el discurso... ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no noto nada nuevo. No, yo noté efectivamente como David en ese discurso... ¿Me estás diciendo que allí fue Clavijo, fue Ana Orama y no dijeron nada nuevo? No, vamos a ver, ellos criticaron evidentemente, como no podría ser de otra manera, es la oposición, la gestión actual del Partido Socialista. Bien, pero el discurso en el trasfondo, cuando te detienes el mismo discurso, es como si cogieras la hemeroteca y pillaras, observaras, visualizaras un vídeo de hace 20 años, ¿no? Insisto, critican la gestión actual, pero no... ¿Qué motivos tienen? Claro, pero no proponen mejoras. No pueden proponer mejoras porque acaban de salir del gobierno, llevan 20 o 30 años gobernando. Insisto, y noto en el fondo también cierto desespero, no por gestionar, sino por recuperar el poder. Decíamos, bueno, todos los partidos tienen caras, por supuesto, porque el Partido Popular en el PSOE esos insectos de la política. Claro, pero después yo veo gente que va surgiendo. Teodoro Sosa, ¿no? En Gran Canaria. Oye, pues es un pilar, oye, que ya lleva sus años también, pero es una cara nueva realmente, o sea, no es tan conocido. Ya me jodiste ahí, pues tienes razón. No, pero por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y hay otros que realmente se mantienen, pero van apareciendo nuevas caras, nuevas personas. A ver, que en el caso de Coalición Canaria, yo estaba leyendo ayer varias crónicas, o sea, la cara sí que tienen como más para intentar sacar es el alcalde del Paso. El alcalde del Paso, Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez, que con todos mis respetos, durante la pandemia creo que ha estado muy bien, pero le hemos visto hacer cada cosa. Que por cierto, que no descarto que al final sea el candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo de La Palma, en detrimento de Nieves. Pero sin embargo, por ejemplo, en el Partido Popular, ahora es que Hernández Zapata, el presidente del Cabildo de La Palma. Emilio Navarro. Sí. Gente que va saliendo, que claro que sí, toda esta gente no llega un día y de repente los ponen ahí, llevan años ya, pero son gente que no llevan toda la vida, a lo que vamos. O sea, y pues, te vuelvo a repetir, o sea, que hay gente ahí que estaba ya en un cargo público antes de que yo naciera y ya tengo unos años, ¿sabes? David, ¿pero qué dijo, por ejemplo, Fernando Clavijo? Hombre, Fernando Clavijo lo que vino a decir, y creo que tenemos el vídeo, sobre todo el viernes, que creo que fue el discurso más interesante, fueron muy críticos con los gobiernos de Ángel Víctor Torres. El discurso de Coalición Canaria es un discurso ideológicamente vacío, porque Coalición Canaria es un partido que no tiene ideología, es un partido de poder, de oportunismo. O sea, ellos están deseando pactar con el PSOE en las próximas elecciones. Por supuesto, y esa es la estrategia. Con el PP, con el PSOE, pero les interesa el PSOE. Eso es de lo que deberíamos estar hablando. Pero su discurso fue porque sería un pacto a dos. Que el poder era de ellos y que les habían echado del poder y que habían intentado quitarlos del medio. De hecho, Clavijo el viernes se pasó de frenada cuando dijo que había habido un intento de exterminio a Coalición Canaria. No sé si tenemos el vídeo, porque yo creo que merece la pena escuchar a Fernando Clavijo. Lo vamos a ver, pero bueno, lo vamos a ver enseguida, David. Pero es que en realidad lo sacaron del gobierno. No lo sacaron del gobierno, unas elecciones, y como él sacó del gobierno
Pero es que ni siquiera ganó las elecciones Fernando Clavijo, es que encima mintió. Claro, es que tú estás intentando hacer la abogada del diablo para buscarme la lengua. Te estoy enredando, claro, pero claro. Es que Fernando Clavijo, primero, no ganó las elecciones, no las ganó. O sea, no lo pudieron sacar del gobierno. Ese discurso que tienen con Carlos Alonso, que es real, de oye, Carlos Alonso ganó las elecciones, pero lo sacaron de la presidencia del Cabildo, es real. Sí. Pero con Fernando Clavijo no es real. No quisieron pactar con él. O sea, López Aguilar ganó las elecciones. El pacto de las flores. López Aguilar ganó las elecciones y Coalición Canaria y Partido Popular pactaron para que López Aguilar no fuera presidente. Diputados. Pero en este caso ganó el Partido Socialista. Es que Coalición Canaria y el consiguió Partido un pacto Popular, de gobierno en el que no está Coalición Canaria. Coalición Canaria y el Partido Popular han gobernado en Canarias siendo segunda o tercera fuerza. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo. Vamos a tratar de volver, de llevar a la dignidad a las instituciones canarias. Vamos a tratar otra vez de que Canarias recupere el respeto que se merece por parte del Estado. Vamos a tratar, después del intento de exterminio, que Canarias se gobierne desde Canarias y que no sea un elemento más de un tablero de fichas y de juegos de poder para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Pero es que ese tablero de ajedrez o de poder también lo han hecho en Canarias. Los pactos a tres, ganando, insisto, gobernando en Canarias un presidente, no me refiero a Clavijo, sino a otros presidentes, por ejemplo, del Partido Popular, siendo la tercera fuerza política y tratando de gobernar como presidente esta comunidad autónoma. Bien, vamos a ver otra vez a Fernando Clavijo. Vamos a tratar de volver, de llevar a la dignidad a las instituciones canarias. Vamos a tratar otra vez de que Canarias recupere el respeto que se merece por parte del Estado. Vamos a tratar, después del intento de exterminio, que Canarias se gobierne desde Canarias y que no sea un elemento más de un tablero de fichas y de juegos de poder para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Presidente, es presidente, pero presidente. Yo iba a decir ahora aquello de, sin querer, como dice David, te pasaste de frenada y sin querer se te escapó. Pero la palabra exterminio, yo creo que en esta ocasión fue premeditada. Se dijo con claridad. Y no fue exterminio. Y ojo además a la utilización del lenguaje, al buen uso del lenguaje. No ganaste unas elecciones, Fernando, y no pudiste gobernar, ¿sabes por qué? Porque el PP, con el que casi estaba a punto de tener un acuerdo, al final no te dio su confianza y se lo chivaron a Casimiro y Casimiro habló con lo del Pacto de las Flores y al final pues te hicieron el cango para atrás, como en la lucha de Canarias. Sin olvidar, querido amigo, sin olvidar que tenías una espada de Damocles y que esa espada de Damocles te la podía haber quitado a aquellos que te la habían colocado un día así y otro también, que eran los de Ciudadanos, Vidina Espino. Vidina Espino, que pudo hacer algo y no lo hizo, decía que contigo no se podía pactar porque estabas imputado y que tú no podías gobernar. Y ese es el motivo. Por cierto, Vidina Espino, que ahora está en tu partido, con la que tu partido está de acuerdo. Así que, ojo, porque a lo mejor el exterminio lo han conseguido aquellos que tú pensabas que eran tus aliados o que son tus aliados ahora. Bueno, esto fue Fernando Clavijo. Sí, pero hay una clave importante. Antes el pacto entre Partido Popular y Coalición Canaria se hacía directamente por la buena relación que había entre Clavijo, Egea y Casado. Ahora Egea y Casado no están. Ahora está Feijóo y otro equipo. Es verdad que va a haber encuentros, que Fernando Clavijo parece que tuvo un encuentro con Feijóo, que va a tener encuentros con Feijóo. Ahora, por cierto, en octubre vendrá Feijóo a Canarias junto a todas las familias del Partido Popular. Pero los protagonistas no son lo mismo. O sea, y ahora las negociaciones con el Partido Popular, porque el Partido Popular necesita Coalición Canaria. El Partido Popular quiere mucho a Coalición Canaria y Coalición Canaria quiere mucho al Partido Popular. Pero las negociaciones serán diferentes porque antes se hacían directamente, hilo directo, entre el propio Clavijo y Egea. Bien. Antes de haber nacido Aniorama, antes de haber nacido... Por cierto, Manolo, David y Egea le decía a los dirigentes del Partido Popular en Canarias que tenían que pactar con Coalición Canaria y el que no pactara con Coalición Canaria a la calle, como hicieron con Asier Antona. Bien, bueno. David no había nacido y Aniorama ya estaba en la política. Y Aniorama ha hablado este fin de semana y ha dicho esto. Y yo vengo feliz, vengo a mi tierra, vengo como Pedri, a mi equipo,
al Tenerife, a Canarias, para quedarme. Gracias, compañeros. Yo no sabía que Pedri estaba en Tenerife. ¿Será que Paulino Rivero quiere fichar a Pedri? Y ya se lo contó a la gente de Coalición Canaria, no hemos enterado. No, si Paulino Rivero lo fuera a intentar, a quien menos se lo diría a Coalición Canaria, y menos a Niorama. Que a Pedri lo iban a meter en la campaña electoral lo sabíamos todos. Lo que no esperábamos que fuera tan temprano, y quien se ha llevado el gato al agua en este sentido es Anoramas, pero mal hecho, porque se ha confundido. Anoramas, que igual que te digo una cosa, que lleva toda la vida en política, te digo que para mí es de los activos de Coalición Canaria probablemente el activo más potente que tiene. Para eso viene, para hacer campaña, aunque ya lo niega, para hacer campaña para Fernando Clavijo y conseguir votos, y va a arrastrar votos. Hombre, y para que en el caso de que Clavijo sea el problema, Clavijo no sea el presidente. Cierto, y sea un recambio, ella. el plan B. Estoy seguro que eso no lo va a reconocer. Y no descarto, que ya yo lo dije el otro día, que cuando María Oramas deje de liderar esa candidatura a Madrid, el que va a ser, con toda probabilidad, o ya segurísimo, candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, el ahora actual alcalde, José Manuel Bermúdez, lidera esa lista que deja Anoramas al Congreso de los Diputados. Yo no lo descarto, lo dije el otro día. Pero a mí me preocupa que desvestimos a un santo para vestir a otro. Es decir, ¿y a quién pones de Coalición Canaria de número 1 al Congreso de los Diputados? Pero volvemos a lo mismo, porque no tienen caras, no tienen cantera, no tienen equipo realmente. Yo vengo a mi equipo, tu equipo son 4 personas y un montón de gente que vive de esas 4 personas. Y es así, no las tiene, Manolo. Eso fue en Coalición Canaria. Esto fue el pasado fin de semana. Pero la semana anterior, Óscar Martín estuvo hablando de Nueva Canaria y habló de unos fichajes que, menudos. Lo de Nueva Canarias tiene... Pero ocurre en general con el nacionalismo. Cuando las ideologías se dejan a un lado y al final lo que hay es oportunismo, aceptas a cualquiera. Nueva Canarias va a pasar de tener a Hilario Rodríguez, de candidato en Santa Cruz de Tenerife, a tener a Odalis Padrón. Y Odalis Padrón y Hilario Rodríguez en los plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz eran como el agua y el aceite. Y lo fueron durante mucho tiempo, como tantas otras, porque Odalis siempre ha sido muy cañera. El azote de Ati. Con Ati, ¿no? O sea, hasta ese nivel llega Nueva Canarias con tal de tener un candidato que le pueda dar un cargo público. Sí, yo lo que contaba la semana pasada, efectivamente, bueno, hace ya un tiempo, hace algunas semanas, es que, bueno, pues que Nueva Canarias, la formación de Román Rodríguez, parece que va en camino de extenderse en toda Canarias, trata de tomar fuerza en la isla donde nunca ha tenido, que es la isla de Tenerife, porque saben que la fuerza de Nueva Canarias, en detrimento de Coalición Canaria, es la isla de Gran Canaria, y trata de buscar candidatos en las principales plazas, no solamente efectivamente en Santa Cruz de Tenerife, que será, como hemos avanzado, Odalis Padrón, la que fue concejal en su momento de la capital tinerfeña. Su número 2 será el secretario de organización, Gregorio Negrín, un destacado histórico de antaño del Partido Socialista de Santa Cruz de Tenerife, de la isla de Tenerife, sino que también efectivamente trata de buscar candidatos, en este caso a La Laguna, al municipio de La Laguna. Ya sabes que en su momento avanzamos algunos nombres, por ejemplo el de Candelaria Rodríguez o el de Mónica Martín. Luego se vio la foto de Mónica Martín y de Candelaria, de las dos, en el comité, en la creación del comité local de Nueva Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Yo hablé directamente, yo llamé telefónicamente a Candelaria Díaz, ella me negó que iba a integrarse directamente en una conversación telefónica en Nueva Canarias y que iba a ser candidata. Y yo dije que estaba la otra opción de Mónica Martín, pero yo no veo a Mónica Martín de candidata a Nueva Canarias. Yo veo a Mónica Martín volviendo a recuperar su estancia, si me permiten, dentro del PSOE, porque Mónica Martín, por cierto, sigue siendo afiliada de la agrupación local del Partido Socialista en La Laguna. Bien, decía que Gran Canaria, Nueva Canaria, por ejemplo, ya tiene consolidados a hombres que, por cierto, los nombraba antes David, que son baluartes importantes para Coalición Canaria, que no lo tiene por su parte Coalición Canaria, que trata de descubrir a hombres y mujeres en la isla de Gran Canaria. Por ejemplo, un nombre importante, Teodoro Sosa. Teodoro Sosa es, aparte de alcalde de Gáldar, es consejero de la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, un hombre fuerte, por cierto, del presidente Antonio Morales, que, insisto, es el candidato, en este caso, presidente de Nueva Canarias, presidente del Cabildo de Gran Canaria, porque saben además que Nueva Canarias tiene alianzas con algunos municipios, con algunas formaciones de algunos municipios, estos que se crearon, que fueron plataformas vecinales, asociaciones de vecinos que apuestan por el municipalismo. Este es el caso, por ejemplo, de Teodoro Sosa, porque él monta un partido, se llama, lo apunté, el Partido Bloque Nacionalista Rural, que tiene una coalición, en este caso en el municipio, con Nueva Canarias. Hay otro hombre también, que es un baluarte importante de Gran Canaria para la formación
transformación de Román Rodríguez, por tanto también en este caso para Antonio Morales. Es Óscar Hernández. Ya saben que Antonio Morales fue un histórico alcalde de Agüimes, luego dio el paso a la presidencia del Cabildo Gran Canaria. Óscar Hernández es actualmente alcalde de este municipio, es el segundo mandato ya como alcalde, y también efectivamente viene de esa base, ¿no? de esa mentalidad que hay en algunos municipios de empezar de abajo, con de asociaciones de vecinos muy pegada a la gente, crear alianzas electorales. Roca Guairo, efectivamente, ¿no? Agrupación de elecciones Roca Guairo. Ahora, evidentemente, ellos en su momento crearon una alianza también en el municipalismo, gobiernan conjuntamente Nueva Canarias. Claro, esos son dos hombres fuertes en estos momentos, del propio Antonio Morales y Román Rodríguez. Ahí es donde yo tengo que decirle a David que tiene razón. Y es la forma también diferente de entender la política en Tenerife y en Gran Canaria. ¿Por qué? Porque en Gran Canaria tú ves que efectivamente en Nueva Canaria o gente como Román o Antonio Morales llevan años en la política, pero han llegado unos recambios interesantes, atractivos. El caso de Teodoro Sosa, el caso de Óscar. Es gente que llegó más tarde, pero llegó con fuerza, que rompen, que son nuevas caras, son gente que además aporta optimismo a la política canaria. Y eso al final también se contradice luego a lo que ha hecho Nueva Canarias en Tenerife, que sí, porque buscar de lo perdido. Porque caminan ante el desierto, porque ellos no tienen asentamiento en Tenerife. Comienzan a recuperar ese poder o asentamiento en la isla de Tenerife. ¿Qué ocurre? La diferencia en este caso de Román Rodríguez en Tenerife intenta pescar algún descontento del Partido Socialista, intenta pescar algún descontento de Coalición Canaria. Insisto, quieren tener representación probablemente en gran parte de los municipios de la isla de Tenerife. ¿Qué pasó con Carlos Medina, concejal del PSOE de Tacoronte? ¿Qué pasó? Pasó tela. Bueno, yo he podido hablar con él en las últimas horas, lógicamente quería poder entrevistarlo. Nunca ha tenido problemas para venir a una entrevista aquí. Ha venido varias veces. Esta vez ha dicho que no se ven condiciones para hablar de este tema por lo delicado que es. Y bueno, yo aunque lo entiendo, es verdad que pues, yo he hecho en falta más valentía de la clase política para dar la cara. Bueno, pues pasó que la Fiscalía... Óscar, perdón, David, el caso del que estamos hablando es Carlos Medina. Para que ustedes lo sepan, es concejal del Partido Socialista, ex del Partido Socialista en Tacoronte, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Y Sandra Ramos, recordemos que Carlos Medina y Sandra Ramos en su momento fueron expulsados del partido, se les abrió un expediente de expulsión en el Partido Socialista porque ellos se negaron a firmar un pacto con Nueva Canarias, con Ciudadanos. Que le interesaba a Pedro Martín con Arriaga en el Cabildo. Y finalmente, bueno, pues como saben, aquello al final después se detonó y al final, de hecho, la propia dirección del partido no firmó el pacto con Ciudadanos porque en aquel momento estaban negociando, sobre todo Santa Cruz de Tenerife, y era clave ese posible apoyo de Ciudadanos, del PSOE a Ciudadanos para que tuviera la alcaldía de Tacoronte. La cuestión es que acaban peleados con el partido y al final, bueno, pues inician una pelea ahí. Y nos enteramos el otro día, bueno, primero nos enteramos de que Carlos Medina y Sandra Ramos montan un nuevo partido político. Somos Tacoronte. Somos Tacoronte o algo así. Y lo presentan. Y ya uno dice, oye, pero esta gente no estaba peleando por mantenerse en el PSOE, ¿por qué de repente montan un nuevo partido político? Y al par de días nos enteramos que la Fiscalía les ha denunciado por, presuntamente, sacar 14.000 euros de las cuentas del PSOE, municipal de Tacoronte, y quedárselas. A pesar de que ya se había abierto, que es lo que destaca el fiscal, el expediente de expulsión. Por tanto, ellos de facto se podían considerar, de hecho les habían retirado sus responsabilidades como representantes del Partido Socialista. Ellos no hablaban ya por el PSOE, ellos hablaban ya a título individual, y a pesar de ello sacaron las 14.000 euros que considera, en este caso el fiscal, que eso podría ser lógicamente un delito de malversación de caudales públicos. Exacto, de malversación de caudales públicos. O sea, 14.000 euros los cogieron. Yo entiendo ellos dicen que tenían la autorización. Que tenían autorización para cogerlo. Claro, y ahí está. ¿Para cogerlos para qué? Claro, ¿para qué? La pregunta es, ¿se ha gastado ese dinero? ¿En qué? No es lo mismo que lo hayan cogido y los hayan metido en una cuenta y estén ahí, a que los hayan cogido y se los hayan fundido. Porque claro, si ya se los gastaron, es que van a tener muy difícil escapar de esta, porque claro, ¿cómo justificas tú que te sacas 14.000 euros de un partido del que sabes que te estás pulsando para gastártelos en otras cosas que no tienen nada que ver con... Oye, y esas otras cosas es por pensar, que uno es muy mal pensado. Es que no lo sabemos. Uno es muy mal pensado. La parte que no sabemos. Óscar, ¿puede ser que fuera con estas perritas montó el partido?
No lo sé, eso tendrá que averiguarlo y decirlo la investigación. Es una hipótesis. Qué bien pensado me has Es una vuelto. hipótesis razonable. Te me has vuelto un bien pensado. Tendrá que explicarlo el propio Carlos Medina y tendremos que conocer efectivamente la investigación que se inicia por parte de la Fiscalía. Oye, Óscar, ¿y en el Rosario qué es lo que ha pasado? Bueno, el Rosario es un asunto, desde luego, bastante delicado. No es delicado en sí, sino lo que me parece, ahora cuento la historia, lamentable es el silencio, el mutismo que existe en este ayuntamiento de la isla de Tenerife. Mutismo político y mutismo con los medios de comunicación, por lo menos en mi caso. Yo puedo adelantar a esta hora de la noche que Sara Cabello, que es la primera teniente de alcalde de Colástico Gil de Irre Los Verdes, su mujer de máxima confianza en ese ayuntamiento, ha comunicado, ha presentado su dimisión, insisto, como primera teniente de alcalde, mujer fuerte de Colástico Gil, IR Los Verdes, Ayuntamiento del Rosario. IR-Verdes-Carlos Alonso-Nueva Canaria. Bien, pues, sí, probablemente, porque al final no sabemos efectivamente del lado donde pueda ir, en este caso el Colástico Gil, si con todos los respetos y con todo el cariño. ¿Dejaste a Macario Benítez para irte con una rastrilla? Es como los ajos, ¿no? La ristra de ajos. Pues te has montado el abecedario de los partidos políticos. Pero bueno, ¿qué pasó con esta mujer? Un momento. Última hora. No, entonces me voy a poner las gafas estas que son nuevas, son para ver de cerca. Ahora cuando ¿Está lea. mal de la vista? No, pero para ver de cerca, esto no cuesta nada. Sí, pero que no te cueste nada no significa... Cada semana renuevo uno, las pierdo. ¿Sí? Sí, cada semana ¿Y por qué no pides una ayuda? Porque las pierdo. Una beca. Soy un despistado. Una beca. A los funcionarios le pagan la gafa. Es para ver, sí. En el ayuntamiento. Sí. Bueno, en de Santa Cruz de Tenerife, es para ver de cerca. Vale, sí. digo que ha presentado la dimisión Sara Cabello como primera teniente de alcalde. Bien, desconozco los motivos. Yo he llamado esta mañana le he escrito por WhatsApp a la propia Sara Cabello sin recibir ningún tipo de respuesta, tratando de que me confirmase efectivamente si había presentado su dimisión y cuáles eran los motivos de su dimisión, entre otras cosas porque es llamativo, es relevante, porque es la mujer fuerte de Colástico Gil. No recibí respuesta. Por la tarde llamo de nuevo también a Sara Cabello para preguntarle efectivamente, y ya una vez sabía que efectivamente había presentado la dimisión por otras fuentes, por otro hilo que pude averiguar, ahora les cuento, y no me contesta tampoco la llamada. Llamo a una fuente oficial del propio ayuntamiento, gente cercana, hombre cercano al propio Colástico Gil, para preguntarle los motivos, aún sabiendo ya que había dimitido, los motivos de su dimisión, de su marcha, que cuanto menos parece sorprendente. Esa persona, esa fuente oficial, no me quiere dar explicaciones, no me quiso dar explicaciones, no me dio... ¿A Colástico no, porque yo sé que Colástico además lleva todo el día bastante nervioso, sabiendo que efectivamente esto va a trascender. Hombre, que ahí me dice que tú o David me van a llamar y lo que hago yo, llamo a una fuente oficial del propio ayuntamiento oficial para que me confirme los motivos y no me puede dar explicaciones, no me explica los motivos. Vale, insisto, dimite, hay un mutismo en el ayuntamiento, lo sabe toda la oposición, no lo confirma el ayuntamiento, pero les voy a leer porque el próximo jueves hay un pleno en el Ayuntamiento del Rosario y en uno de los órdenes del día, señor Colástico, equipo de gobierno del Ayuntamiento del Rosario, no hace falta iniciar una investigación profunda de días para saberse dimitido. En el punto 10 del próximo pleno del Ayuntamiento el jueves es toma de conocimiento de la renuncia al cargo de concejala presentada por doña Sara Cabello Negrín. Por tanto, ante la situación que he contado, que no hay respuesta de los motivos, esperaremos el jueves al pleno para saber por qué presenta la dimisión Sara Cabello, mujer fuerte de Colástico Gil. A mí Sara Cabello... Por cierto, perdona David, por cierto, hace unos meses atrás me cuentan también, por eso me parece llamativo lo que está ocurriendo en esta crisis de gobierno en el Rosario, que también hace ya unos meses dimitió Miguel Ángel Llanes, otro concejal del gobierno del Rosario. Por cierto, hace ya un tiempo atrás, no sé si un año, me cuentan, me llama también poderosamente la atención, se marchó, abandonó la secretaria de Colástico Gil, que casualmente es la hermana de Sara Cabello. Chacho, ¿de quién me estás hablando? ¿De Colástico Gil o de Putin cargándose a los oligarcas? La verdad que tremendo. Bueno, a ver, de Sara Cabello quería decir que la sigo desde hace tiempo, a mí me parece de lo mejorcito que tiene el ayuntamiento, de lo mejorcito que tiene el equipo de Colástico, se ha ido por algún problema personal. Claro. Pero lo que quiero decir es que a mí también, igual que digo una cosa, digo que es de esas personas que tú las ves y dices, esta persona va a hacer y quiere hacer carrera en la política. Ya vino del PSOE, estuvo en el PSOE. Estuvo en el PSOE, se fue con IR Verde, se fue a caballo ganador cuando IR Verde se rompía. Y mi pregunta, Óscar, es,
teniendo en cuenta la realidad política del Rosario, con Y el se hablaba de PSOE, la posible sucesora en el tiempo del propio Escolástico del propio Gil, ¿eh? Escolástico, evidentemente. Y porque Escolástico, recuerden que dijo que iba a estar como máximo 8 años y eso se cumple en esta legislatura, en este mandato, a ver qué hace Escolástico después de 2023. Y si no, a lo mejor es que le dijo que iba a ser la sucesora y ahora le dijo que no. atrás, dice, mira, yo me voy. Pues yo a lo que iba es a que creo que Sara Cabello, a no ser que haya tenido algún problema personal, que lo desconozco. Yo desconozco los motivos porque no me han informado, por tanto no pido disculpas a los espectadores. De que si no hay un motivo personal, ella quiere seguir en política. Y conociendo la realidad y que ella es bastante inteligente. ¿Tú crees que volverá al PSOE? Creo que si sigue en política, la única salida que le veo es volver al PSOE, que no tiene candidato ni candidata. ¿Y tú crees que el PSOE permitirá que alguien que se fue del PSOE, que fue ir de los Verdes, vuelva de nuevo? Eso lo hizo Santiago Pérez y volvió. Pero a ver, Óscar, ¿cómo no lo va a permitir el PSOE? Si el PSOE es ese partido que se carga a José Julián Mena. Si el PSOE, perdóname, es el partido que se carga a José Julián Mena y ahora le hace la Santiago Pérez estuvo en el PSOE y volvió al PSOE. Por eso te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo. Mena es un buen ejemplo. O sea, vamos, sí. O sea, el PSOE es... Claro, el PSOE, tú sabes cómo es eso. Y ya te digo que yo creo, porque realmente ahí no la veo yéndose a un nuevo partido político, a no ser que hubiera tenido un enfrentamiento muy grande. De todas formas, si se van al PSOE, si se va al PSOE no van a pactar con Guerra de los Verdes. La relación entre Escolástico Gil y Pedro Martín es nula, inexistente. De todas formas, efectivamente, el jueves es el pleno. El jueves es el pleno. Y el jueves por la noche a las 9 están ustedes dos aquí. Intentaremos conocer intentaremos vamos a averiguar los motivos de por qué presenta la dimisión. Es que ves como no puedes hacer esas cosas, porque ahora, como los plenos son por la tarde, los municipios pequeños, ahora van a poner ese punto, ¿en qué número está? Creo que era el número 10. Pues ahora lo va a poner el 20. Oye, pues hace un programa especial. Vamos a tener que alargar el programa. Nosotros despidiendo el programa y entrando el punto 10 o el punto 20 del Pleno del Rosario. Vamos a tener que mandar a Marian Abdelay ahí, a nuestra compañera que va a los directos, la vamos a mandar allí por fuera al Ayuntamiento del Rosario. Marian, deja el circuito del motor y tira para el Rosario. Y vamos a tenerla ahí haciendo guardia. Bueno, insisto, cuando hoy en el gobierno municipal se enteraron que estábamos indagando, porque David lo sabe además, hubo nervios en el mismo gobierno y también muchas carreras en la oposición porque efectivamente muchos los desconocían y porque además hay un mutismo inquietante, insisto. Atentos porque esto no acaba. Nuevo retraso de las obras del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria. Sanidad retira el concurso para adjudicar las obras tras detectar irregularidades. Los profesionales no aguantan más mientras el hospital hace aguas. El materno-infantil, otro gran despropósito, otra dada de espaldas. Y no hay solución y cada vez más retraso. David. Sí, estuvo con nosotros José Carlos Lodos, que es un médico especialista del materno-infantil en oncohematología, y la verdad es que fue muy llamativa la entrevista, ¿no?, que pudimos tener con José Carlos Lodos por lo que nos contaba, pero claro, estamos todos completamente descolocados con lo que ha ocurrido con el materno-infantil, que es algo que también genera bastante malestar en el Partido Socialista y vuelve a tener a un responsable como Conrado Domínguez dentro de la toma de decisiones en este asunto, en tanto que Conrado Domínguez era el director del Servicio Canario de Salud la primera vez que se les prometió la construcción de la nueva torre, con José Manuel Baltar de consejero, y es director del Servicio Canario de Salud ahora. Bien, esto hay que decir que es un problema que viene de muchísimos años, que cuando se lleva al Parlamento y los diputados no tenían ni idea por primera vez, José Manuel Baltar, bueno, antes de eso, José Manuel Baltar se reunió con el propio José Carlos Lodos, con algunos padres y madres de niños del materno-infantil, niños con cáncer, niños y niñas con cáncer, algunos han fallecido en el transcurso de estos años, nos lo contaba el otro día José Carlos Lodos, se reunió con ellos y les prometió un proyecto que incluso salió en todos los periódicos, ¿no? Estefanía y Lucía. Gracias, Manolo, por los nombres. Y salió las maquetas imagínate la ilusión, ¿no? Oye, se va a construir esta nueva torre que es fundamental porque aquello hace aguas, nunca mejor dicho, porque ahora con las lluvias se inundó parte del edificio. Y entonces, bueno, les prometen todo aquello y sin embargo se paraliza por completo. El gobierno de Coalición Canaria lo promete pero no lo saca. Entonces llega el Partido Socialista. Claro, tú sabes que el Partido Socialista con parte de razón, pero no le sirve para todo, o yo creo que no puede ser una excusa que sirva para todo, pues aprovecha todos los problemas que ha tenido para justificar todas las cosas que no hace. Entonces, es que no hemos hecho, claro, es que ha habido una pandemia, es que ha habido un volcán, es que es verdad que ha habido una pandemia, ha habido un volcán, pero eso no tiene nada que ver con que el Partido Socialista tardara 3 años en sacar el concurso, 3 años de esta legislatura, en sacar el concurso para adjudicar la nueva torre. Que lo tenía que haber sacado Coalición Canaria antes y no lo hizo, pero el PSOE tardó 3 años en sacarlo. ¿Y qué pasó cuando lo sacó, Manolo? Pues que
como con lo de las becas, me recuerda mucho, cometieron un fallo administrativo en el concurso, y en los criterios que puntuaban pusieron criterios subjetivos y tuvieron que tirar el concurso abajo cuando ya se llegaba a la última fase del concurso. Eso fue en septiembre. En agosto, el 3 de agosto. Nos enteramos el 20 y pico de agosto porque lo saca Canarias 7, porque el gobierno de Canarias no ha sido capaz de decirlo o de contárselo a los afectados. Y lo saca Canarias 7. Bueno, pues ahora han vuelto a convocar el concurso. Ya no llega a tiempo, ya se los digo yo. No llega a tiempo la obra, el inicio de la obra para el final de la legislatura. ¿Y sabes cuánto va a tardar la obra? 36 meses, si va todo bien. O sea, si va todo bien. O sea, vamos a tener una nueva torre en el materno infantil. Si va todo bien, si va todo bien, si va todo bien, dentro de 4 años. Como han ido las cosas hasta ahora, y esto viene, al menos la promesa política viene desde 2017, o sea, ya lleva 5 años de retraso, más 4 son 9, al final nos vamos a montar en 10 años para solucionar un problema tan que se tenía que haber resuelto hace 20 años. Y que se tenía que haber resuelto sin que la gente se manifestase. Porque eso es otra cosa que le quería decir antes a Federico, que me hubiera gustado decirlo, que ellos han sido muy rápidos a la hora de resolver esto porque los padres y las madres se manifestaron. Y aquí en el materno infantil les han hecho caso porque se han manifestado. Porque ¿sabes lo que pasó cuando José Carlos Lodo fue al Parlamento a exponer este tema? Que ni José María Ponce, que es el diputado del PP que lo había llevado, sabía de qué iba la cosa. Que Vidina Espino, que después él dice que le ha apoyado mucho, claro, Vidina Espino apoya cualquier cosa y ese es su papel, para eso está en la oposición y además ganando dinero, ganando mucho dinero. Tampoco sabía nada de eso. Imagínate el gobierno. O sea, es un tema que si no lo ponen los afectados en primera plana, no se entera nadie y no se resuelve, ¿no? A mí me parece un grave fracaso. A mí me parece, y uniéndolo con lo del caso Mascarillas, que la Consejería de Sanidad del PSOE ha sido una auténtica vergüenza durante este mandato. Creo que ha sido... Todo lo que ellos criticaban. Efectivamente, al igual que, por ejemplo, también han aumentado las derivaciones a la sanidad privada, a los hospitales concertados y demás. Bueno, ha habido muchísimas cosas que se han hecho mal, todo lo que ellos criticaban lo han hecho mal, y sobre todo no han sabido resolver aquellas cosas que cuestionaban cuando estaban en la oposición, como por ejemplo las infraestructuras sanitarias que tanto necesita Canarias. Hoy estamos hablando del materno infantil, pero podríamos hablar de otras muchas. Miren, voy a despedir este programa diciéndoles que el jueves está aquí David Cuesta con Óscar Martín y va a tratar, entre otros asuntos, el cerco judicial al que está siendo sometido Pedro Sanginés, expresidente del Cabildo de Lanzarote y líder de Coalición Canaria. Ojo, porque tenemos información exclusiva e interesante. Eso el jueves. Pero permítanme que les muestre estas imágenes de un suceso, una pelea multitudinaria en una discoteca en Santa Cruz. Actuaba un cantante de música urbana, un DJ de música urbana, Rochi RD, que por cierto está siendo investigado, un cantante, por presunto abuso sexual a una menor. Y bueno, en la discoteca se armó esta pelotera que ustedes están viendo en pantalla. ¿Qué pasa? Que la pelea, lógicamente, se logra casi controlar dentro de la discoteca, pero la gente salió al exterior. Y ahí es donde aparecen las fuerzas de seguridad a nivel local. Y lo que dicen a nivel local, ¿qué es, Óscar? Vamos a ver. Ahí, por ejemplo, vamos a ver, para poner el antecedente, eso efectivamente fue en el Parque Marítimo, Manolo. Ahí hubo una pelea porque la gente se quejaba al parecer de que se había retrasado ese concierto de ese cantante. Se produce esa pelea brutal, lamentable, tremenda, una batalla campal, vamos, entre unos y otros, y desde luego parece ser que se trasladó al exterior. Fue en el interior y se trasladó al exterior. Luego dentro ya, fuera, se llama al 112, acuden un equipo de la Policía Nacional, fuerzas de la Policía Nacional, es decir, agentes de la Policía Nacional, que además se ven en la obligación de efectivamente de pedir luego refuerzos a agentes de la Policía Local. Una vez cuando ya las agentes de la Policía Local van, porque fue, insisto, en un momento, fue en cuestión de poco tiempo, ya habían tratado de controlar los agentes de la Policía Nacional esta situación. Desde luego, ellos tomaron filiación con los que pudieron evidentemente tratar
tratar de controlar. Y bueno, en principio, a mí me cuentan además, incluso porque a mí me parece llamativo, cómo es posible que las fuerzas privadas, es decir, los agentes privados de seguridad de esa discoteca de Santa Cruz de Tenerife no hayan podido controlar una situación. Me gustaría saber el número de agentes el número, en qué consiste el equipo de seguridad de esta discoteca. A mí me cuentan además que en la cúpula de la policía local, por lo menos en la policía local, no sé si la Policía Nacional no ha gustado, no están muy contentos en la forma en la que ha controlado las fuerzas internas, repito, la seguridad privada de esta situación, que se traslada luego al exterior, que la Policía Nacional se ve desbordada y que también, insisto, tiene que pedir el refuerzo de la policía local. Eso por un lado. Ahora parece, bueno, lo más importante, Manolo, es que en principio, por lo menos hasta hace unos días no había denuncia. Yo no sé si en las últimas horas, yo he preguntado, pero en principio no había denuncia en estas últimas horas. Lo importante es que no hubo nada grave que destacar, pero pudo haber sido un problema tremendo. Luego se plantea efectivamente, se lanzan algunos planteamientos. Sabes que el sindicato SESIF de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha dicho que no hay medios suficientes por parte de la Policía Local para actuar ante una situación como esta. Desde luego, ¿no? Porque ellos saben que están denunciando históricamente un déficit de policías locales. Yo esta misma tarde hablé con Evelyn Alonso, que es la concejal de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz de Tenerife, y bueno, le preguntaba algunas cuestiones. Ella me dijo que bueno, se trataba efectivamente de un hecho puntual. Estas son cosas que no ocurren en Santa Cruz de Tenerife, gracias a Dios, que bueno, porque los sindicatos plantean que hay que reforzar los fines de semana a la policía, como se hizo por ejemplo en verano, que se incrementaba el ocio. Desde el sindicato me cuentan, por ejemplo, que se tiene que reforzar a partir de ahora zonas calientes, como se hizo por ejemplo con la Plaza de España, cuando hubo y en la Laguna, y en la Laguna, en el cuadrilátero. Pero yo le pregunté en este caso a la concejal, me dice que bueno, los fines de semana se actúan grupos ordinarios, grupos de la policía compuestos por 25 agentes cada turno, que no hace falta de momento crear un grupo extraordinario, en este caso los fines de semana, que sí que refuerzan la presencia en aquellos puntos calientes, y que a partir de las 3 de la mañana la policía local, por ejemplo, acude a las salidas de las discotecas. En cualquier caso, a mí que esto ocurra en una discoteca, que se extienda al exterior y se crea una sensación de inseguridad tremenda, yo creo que evidentemente aquí hay un problema que hay que afrontar ya. Bueno, me van a permitir, por favor, no es una opinión, es simplemente trasladar la opinión de muchos espectadores y de mucha gente que contacta con el medio. Y es la sensación cada vez mayor de inseguridad en Santa Cruz. Eso es algo que la gente está denunciando. Y bueno, los sindicatos están confirmando que eso es más que inseguridad, de lo que se trata es de la escasez de medios. Claro, si tienes escasez de medios, pues todo es más inseguro. ¿Por qué? Porque no tienes medios para paliar o afrontar una situación como esta. Insisto, fue en un lugar, en un sitio privado, en el interior, pero que claro, hemos visto en Santa Cruz algunos capítulos en exteriores que llaman poderosamente la atención. Igual que quiero decir que no es una opinión, sino es la sensación, lo que la gente comenta a menudo. Además de la inseguridad en Santa Cruz, ya no es en la Laguna, en el cuadrilátero, se habla también de la falta de limpieza de la ciudad y del mal olor. Insisto, falta de limpieza de la ciudad y del mal olor. Lo que nos faltaba ahora es que a Santa Cruz le caiga el San Benito de insegura y apestosa. Ya eso es lo que nos faltaba. Pero bueno, es lo que hay. Insisto, no es una opinión personal, es sencillamente una opinión que expreso de las opiniones de otras personas. Oscar. Yo la pregunta que me quiero hacer, mira, yo me he hecho 2 preguntas, Manolo, la vuelvo a recalcar. ¿Qué pasó con la seguridad interna, en primer lugar? Y si había un concierto donde se preveía que efectivamente podían acudir muchas personas, me pregunto, planteo, ¿por qué no hubo una presencia? ¿Por qué no se diseñó un dispositivo de seguridad especial para ese día en el Parque Marítimo entre la Policía Local y la Policía Nacional? Porque según me cuentan, tuvieron que llamar al 112. O sea, no había previamente un dispositivo de seguridad allí, ante un concierto, como cualquier concierto que se produce en otro punto de la ciudad. Y por otro lado, ahora bien, quiero felicitar efectivamente a los agentes de la Policía Nacional y a los agentes de la Policía Local. Muy bien. A los que estaban. A los que estaban. Sí, a los que actuaron efectivamente. Y nos vamos Cáncamos. 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 Sí. Cáncamos.
es el nombre de la empresa Cáncamo & Company, Cáncamo & Company, que ha elaborado el decorado, las mejoras en este decorado de Canarias al Día. Que por cierto, David, Cáncamo, porque quiero decirte, el dueño de Cáncamo & Company se llama David, también como tú. Esto es un espectáculo. Sí. Ha hecho un buen cáncamo aquí. Sí. Bueno, pues con este buen cáncamo y con los que quedan por mostrarles, les decimos hasta el jueves.